amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Café Cargado. Como siempre estamos con nuestro barista, hoy día toca David, ¿no es cierto? Nuestro barista colombiano. ¿Cómo estás, David? ¿Bien? Listos para preparar el mejor café cargado hoy. Me parece muy bien, Café Marley Coffee. Bueno, queridos amigos, tengo una noticia muy importante que darles en el día de hoy. Nos han confirmado que Café Cargado va a estar todo el próximo año en las pantallas de la red. Febrero vamos a estar con lo mejor de Café Cargado de esta primera temporada y por supuesto hoy día vamos en vivo y en directo cuando son las 8 con 3 minutos. Así que, bueno, muy contento porque por la recepción que ha tenido el programa y una recomendación a última hora, ojalá que le hicieran un saumerio a nuestro país. ¿Para qué estamos con cosas? Primero, el estallido social. Nuestra empatía con toda la gente que sufrió con el destrozo, sus locales, ¿no es cierto? Con toda esa violencia que hubo acompañada de un estallido social que uno puede entenderlo, pero la violencia no la puede entender. Después vino la pandemia. ¿Cuántas vidas se han perdido? También nuestra empatía con todas esas familias que han perdido a seres queridos. Después, bueno, varias cosas. Este fin de semana tuvimos el incendio en el Hospital San Borja, sufriendo más de lo que han sufrido la primera línea de la salud. Y los bomberos siendo la institución más prestigiada. Vamos a hablar a lo mejor con nuestro invitado qué podemos hacer para financiar a los bomberos, porque la verdad que los bomberos son espectaculares y que anden pidiendo limosna para poder hacer su trabajo voluntario llama la atención. Y hoy día y ayer esta tormenta inusual que ha dejado a muchos compatriotas sin hogar, así que queremos dedicarle este programa a ustedes, a la gente que está sufriendo. Bueno, queremos coronar este ciclo de grandes invitados con uno que el día de ayer fue nominado por unanimidad como candidato presidencial de Evópoli. Tengo el agrado de presentar en exclusiva al recién renunciado ministro de Hacienda y economista Ignacio Briones. Mira la música que escogió, ¿eh? ¿Cómo está, profe? Gusto saludar. Mantengamos la distancia social, por ahí, párese usted. ¿Qué canción es esta? Esta es Los Jaivas, Mira Niñita. Es una canción muy querida para mí porque a mi hija cuando era chiquitita le gustaba mucho. La cantaba, la soñaba. Es una linda canción. Oiga, un ministro del gobierno de derecha eligiendo una canción de Los Jaivas, bien, ¿eh? Pero es que la música no tiene color político. Cuando es buena y cuando emociona. No, pero yo le hago esa pregunta porque me imagino que a la gente también le llamó la atención que el ministro de Hacienda, la canción de Los Jaivas, no tengo ningún... Yo la canto, me encantan Los Jaivas también. Está lleno de prejuicios en la vida. ¿Ah? ¿Sí? La poesía, el arte, la música no admite color político. Oiga, lo invito a que hagamos un juego, ¿le parece? Me parece Antes perfecto. de sentarnos a tomar un café tradicional. Bien, me parece. Este juego consiste en lo siguiente. Mire esa cámara, ministro, por favor. Este juego consiste en que me tiene que decir sí o no, sin ninguna explicación. Uy, qué difícil. Va a tener tiempo para explicar después por qué dijo sí o por qué dijo no. ¿Se enojó el presidente Piñera cuando se enteró que dejaría el cargo de ministro de Hacienda? ¿Sí o no? No. No se enojó. A ver, veamos. Estoy mirando la cara de la gente en las casas a ver si le creo o no le creo. Vamos con la siguiente. ¿Tuviste que renunciar a darte algunos gustos cuando asumiste el cargo de ministro? ¿Sí o no? Sí. ¿Te sientes más cercano a la democracia cristiana que a los republicanos? ¿Sí o no? Sí. ¿Cree que es verdad el dicho hacer rendir las lucas es un arte? ¿Sí o no? Sí. Es un arte. ¿Chile quedó más endeudado que cuando asumiste como ministro de Hacienda? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Se nota grado de honestidad en la respuesta. Por favor, mi querido profe, pase por ahí. Asiéntese. Tradicional. Asiéntese, nos vamos a invitar a tomarse un café tradicional. Feliz, pues. Me encanta Marley el café. Coffee, muy rico. Muy buen David, café, sí. gracias, David. David. Gusto. Ignacio, yo le digo profe porque fue profesor mío, Ignacio.
A pesar de que yo soy bastante mayor que él, la juventud también le enseña. Estuvimos ahí en el Magíster de Comunicación Política, en la Adolfo Ibáñez. Así es. Gran alumno Checho. Y gran profesor, fue elegido por los compañeros como el profesor con mejor calificación. Así que, bueno, en el juego el sí o no, te pregunté si era cierto el dicho de hacer rendir la plata es un arte, porque resulta que tus padres son artistas. Me enteré que ambos son arquitectos. ¿Sacaste algo de ello? ¿Sacaste algo de esas ganas de...? Sí, mucho, mucho. La verdad es que en mi familia yo soy como la oveja negra, el único economista. Mis padres son arquitectos, mis hermanos son arquitectos, 2 de ellos. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5 hermanos. 5 hermanos. Sí, somos 5 hermanos. Otra hermana mía estudió diseño y la otra hermana estudió arte. Así o que, sea, todo artista menos tú. Sí, todo menos yo. Y el arte es fundamental porque nutre una conversación que es abierta, que es diversa. Y nosotros en la casa siempre tuvimos, con todos los hermanos y con mis papás, comíamos juntos, conversábamos, discutíamos, a veces peleábamos. Y la verdad es que esa mirada más general de las cosas, donde el arte tiene un rol importante que jugar, es muy necesaria. ¿Y cómo es tu relación con tus viejos? Muy buena, ¿Sí? Muy buena. Mis viejos los quiero mucho, sí. ¿Qué te ha pasado con esto, no poder irlo a ver? Bueno, terrible, pues terrible, sobre todo porque nosotros antes de la pandemia nos juntábamos mucho, somos muy aglanados. Almorzábamos todos los fines de semana en la casa de mis papás, en la mía, de mis otros hermanos. Y ahora que han estado teniendo nietos también. Ahí están tus padres y tu... Sí, ahí está mi mamá y mi papá. Madre, arquitectos los dos. Sí, me vinieron un día que los convidé a almorzar, vinieron a ver al ministerio. Estaba muy orgulloso, muy feliz. Y los quiero mucho, mis papás han sido una parte fundamental de mi vida, la verdad. Oye, ¿es verdad que ellos dos son de posiciones políticas distintas? Sí, claro, claro. Ha ido cambiando, como todo en la vida. Mi mamá es más de derecha, muy de derecha. ¿Ya? Mi papá, cuando yo estaba en el colegio, a principio de la universidad, era más bien de izquierda, se ha ido transformando, pero mi papá es un hombre muy libre y teníamos unas bonitas conversaciones políticas cuando yo estaba en el colegio que ponía visiones, ¿no? Pero siempre con argumentos, siempre con discusión en la mesa. Y... Ya que entramos en ese tema, vamos a hablar de eso en el café cargado, pero ya que entramos en ese tema, tu mamá es más de derecha, tu papá era más de izquierda. ¿Tú eres más de derecha o más de izquierda? No, de derecha. ¿Sí? De derecha, centro derecha, diría yo. ¿Tú te definirías como centro derecha? Sí, sí. Yo te lo pregunto por la pregunta que te hice. Sí, centro derecha. Es importante la categorización porque yo soy un convencido de que lo que necesitamos como país para poder avanzar son acuerdos, es diálogo, son posturas moderadas y son posturas que al final son centristas. Las personas no se preguntan si uno va a la derecha o a la izquierda, lo que les importa es que vayamos hacia adelante. Y creo que el centro, y en este caso la centro derecha, es un vehículo importante para aquello. Diálogo, acuerdos, moderación. Oye, para conocer un poquito de tu vida, ¿cuándo te interesa en los números? ¿Cierto que a los 13 años invertiste en la bolsa? Sí, cierto. Por ahí un periodista me contó... Mira, yo siempre fui muy bueno para los números, de chico. Calculaba todo el rato, distancias, tiempo. Cuando viajamos fuera de Santiago, calculaba en cuánto tiempo llegábamos a tal parte, con la velocidad y la distancia. Siempre fui muy bueno para los números. Siempre tuve también un lado humanista importante y es cierto que cuando era chico, 13, 14 años, invertí unos ahorros que tenía en la bolsa. ¿Y te fue bien? Me fue bien, sí. O sea, me fue bien con la poca plata que era, digamos, pero... Oye, pero no solamente que invertiste en la bolsa, porque eso ya parece de gran inversionista. ¿Es cierto que cobrabais por escuchar el cassette de La Chucha al revés? No, ese es un mito del colegio. ¿Cuál era? Cuando estaba la cantante, La Chucha, que era muy famosa, Sí. que vino al Festival de Viña, alguien inventó por ahí que cuando uno escuchaba, en esa época era en cassette, ¿no? Sí. Cuando uno daba vuelta a la cinta, decía, el diablo es un magnífico. Pero no, Claro. Ahí está. No, eso inventaron porque en el fondo, claro, tenía como conocido que me gustaban los negocios, emprender, hacer cosas, pero no, es más mito que realidad. ¿Te puedo decir Eugenio de la Cruz o no? ¿Me equivoco al llamarte como Eugenio de la Cruz? Me podías decir, porque ya no abandoné esas pistas. Ustedes saben que el exministro de Hacienda, además de llamarse Ignacio Briones, tiene un nombre artístico o un seudónimo que es justamente el nombre que le estaba diciendo yo, Eugenio de la Cruz. ¿Sabía usted eso? ¿Quién es Eugenio de la Cruz? Eugenio de la Cruz es un personaje que inventamos con un querido amigo mío,
cuando yo estudié en Francia, mi doctorado, bueno, la familia siempre era muy afín a la comida, a cocinar, a compartir en la mesa, ¿no? Y en Francia no perdí eso, sino que lo profundicé, nos gustaba mucho cocinar, salir a comer, con el presupuesto de un estudiante, naturalmente. Y cuando volvimos del doctorado con mi amigo, teníamos fama de buenos cocineros por la gente que pasaba, y por ahí llegó a los oídos de algún editor de una revista, la revista Cosa, que nos invitó a ser crítico gastronómico. Crítico gastronómico. Claro. Y tomamos el nombre de Eugenio de la Cruz, que es un juego de palabras por el gran pintor francés Eugène Delacroix, Eugenio de la Cruz. Y estuvimos un par de años visitando restaurantes de forma completamente anónima. La reserva la hacíamos sin que nos conocieran. Y siendo muy, muy críticos, visitamos muchos restaurantes. Inventamos una metodología que era distinta, que la copiamos de Francia en realidad, donde categorizamos la calidad de la comida, el ambiente, la carta de vino, el servicio. Y parece que fuimos tan críticos que nos terminaron echando. Bueno, yo creo que el titular ahí es que el exministro de Hacienda fue crítico gastronómico también. Ahí está, pues mire, ahí lo pusieron en el CG. Cambió su identidad para ser crítico. ¿Perdón? ¿Qué sé? ¿Qué dije yo? Ah, lo dije al revés, pues dislexia, ya está bien, pero se entendió lo que quise decir. Me están retando porque lo dije al revés. Oye, esta es una faceta un poco desconocida del exministro de Hacienda. Es desconocida tanto como que me gusta mucho cocinar. Yo toda la vida he cocinado, me encanta la cocina, me encanta imaginarme lo que voy a cocinar, con amigos, conversar, largo. ¿Y si sales presidente, va a meterte a cocinar algunas leyes como lo hacen en Cerradito, o te gusta más preguntarle a la gente? Yo tengo una mezcla de dos cosas. La cocina política ha sido un poquito manida, porque la verdad es que las leyes se discuten en el Parlamento y eso es muy importante entenderlo. Es el corazón de la democracia, es legítimo que así sea, es allí donde se hacen los debates. Lo que no quiere decir que en esos debates uno no tenga que tener apertura a las personas, y por eso que las sesiones en el Congreso están convidados los distintos actores involucrados que tienen algo que decir. Creo que una buena mezcla, como todo en la vida, un buen balance de ambas cosas. Ignacio, en el sí y el no te pregunté si se había enojado o no el presidente cuando le presentaste la renuncia, porque tú llegaste en un momento muy crítico al gobierno. ¿Cómo fue la reacción del presidente? Presidente, me están pidiendo de Bópoli que sea candidato. Cuéntanos un poquito de esa intimidad que uno desconoce. Fue así, mire, con el presidente yo siempre he tenido una relación muy honesta, muy directa. A veces hemos coincidido, otras veces no. Siempre argumentando. Yo la verdad es que siempre le he dicho lo que pienso en las políticas que impulsamos, en las cosas que debatimos. Con argumentos a veces me ha ido bien, a veces no tan bien. ¿Cómo es esa relación? Por ejemplo, presidente, yo creo que no hay que dar este bono porque no tenemos lucas. El ministro de Hacienda siempre es el apretado, el que cuida la billetera. Y ahí el presidente te dice, no, yo tengo que darlo porque las encuestas... ¿Cómo se decide? No es tanto el tema de lucas. En el fondo acá uno tiene que tener una mirada general sobre el problema. En el sentido que la pandemia fue un golpe gigantesco para muchas personas, en términos de empleo, en términos de ingresos, en términos de emprendimiento, eso que duda cabe. Y hay que hacerse cargo de esa respuesta con mucha fuerza, con mucho énfasis, pero también tratando de ver qué pasa después, ¿no? Y tratando de ver cómo uno atiende las distintas realidades, las distintas necesidades que hay, que son múltiples. Eso es lo que hace inédita esta pandemia. Y en esas discusiones, bueno, son permanentes, pero al momento de tomar decisiones uno presenta una idea, el presidente tiene su opinión, uno retruca, uno argumenta. Y en esa materia yo siempre he sido muy, muy directo, siempre me he sentido con la confianza con el presidente y mucha autonomía. Y volviendo a tu pregunta, cuando... Sí, eso, termina la pregunta porque te interrumpí. Cuando conversamos y yo le planteé esta posibilidad, también fue muy directo. Y la verdad es que estoy muy agradecido al presidente, porque así como cuando hemos discutido políticas públicas, él escucha argumentos y a veces, y muchas veces, acepta los puntos que uno plantea y otras veces no. En esta oportunidad también entendió el argumento y yo me sentí muy acogido por el presidente, entendiendo que es un cargo muy importante, entendiendo que haya jugado un rol clave. ¿Se puede saber cuál fue el argumento que le diste? Sí, claro que se puede saber. El argumento, y es lo que me motiva a esta campaña y a esta candidatura, es que yo estoy convencido que Chile vive un punto de inflexión. En muchos aspectos tenemos un proceso constituyente, tenemos lo que pasó el 18 de octubre que cambia la mirada, nos obliga a mirar largo, nos obliga a hacernos cargo
de una serie de reformas sociales y económicas que tienen que ser decididas, que tienen que ser potentes. Tiene que haber un reformismo potente, pero tiene que hacerse con mucha seriedad, hablándole de frente a las personas, con qué se puede, qué no se puede, decirle que saltar estaciones, hacer saltos al vacío, lo único que conduce a la desconfianza, a que estas reformas tan necesarias que tenemos que acometer no se puedan realizar. Y a mí me motiva a contribuir en este debate, porque creo en Chile, creo que es necesario hacer estas reformas profundas, pero hay que hacerlas bien. Porque si no las hacemos bien, nos vamos a farrear esta oportunidad. Ignacio, perdona. Para ser presidente, no solamente hay que tener capacidad, que no tengo ninguna duda, como te conozco, que tiene capacidad de sobra para conducir un país. Tienen los conocimientos y todo lo demás. Pero para ser presidente se necesitan votos. No caes en la tentación de prometer cosas, porque al final de cuentas, tu promesa, lo que me estás diciendo, hay que tener una mirada de largo plazo. La mirada de largo plazo significa apretarse el cinturón. Chile ha gastado mucha plata y hay que hacer que la gente sea responsable. Van a ver, de los 22 candidatos que hay, van a haber muchos que van a prometer de todo para poder ganar votos. Total, ellos no van a pagar la cuenta la van a pagar generaciones futuras. Un candidato no cae en esa tentación de, porque tú eres el que te negaste al 10%, porque te parecía que era una mala política pública, has tenido que restringir algunos gastos. En esta carrera política, ¿cómo se consiguen los votos sin ceder un poquito? Es una gran pregunta. Creo que la forma de hacerlo es hablarle con mucha honestidad a las personas. Porque las personas son mucho más inteligentes que nosotros en muchos aspectos. Incluso en temas de reformas que parecen complicadas, la verdad es que tienen un sentido que los jefes de familia, las jefas de familia entienden perfectamente. Si al final, cuando uno maneja una casa, maneja un cierto presupuesto y maneja unos ciertos sueños. Y toda familia sabe que esos sueños, esos objetivos tan importantes, no se pueden realizar de la noche a la mañana. Uno los va haciendo paso a paso, decididamente, pero paso a paso. Uno se fija una meta y genera una hoja de ruta para recorrer ese camino. Y creo que al nivel de un país pasa lo mismo. Uno tiene que fijarse objetivos ambiciosos. Yo estoy convencido que Chile tiene desafíos sociales, reformas sociales profundas que tenemos que hacer, reformas económicas profundas, porque tenemos que volver a crecer, a generar ingresos para financiar esas reformas sociales tan importantes. Y ese camino, esa ruta, que es lo mismo que sucede en una casa, es lo contrario de hacer ofertones, es lo contrario de decir, mire, yo le prometo el paraíso mañana, porque eso es un espejismo y la gente lo sabe. Te doy una analogía. Cuando uno se compra su primera casa, si es que tiene una casa, chiquitita, la va amononando a poco, crece la familia, realmente le hace una ampliación y sueña con tener una casa más grande, pero nadie pasa de su primera casa a la casa definitiva de uno. Uno va construyendo, va preparando ese camino y en un país pasa lo mismo. Para poder llegar a su objetivo, que es tan importante, tener la casa definitiva, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacerlas sin engañar a las personas. Yo lo tengo claro y lo comparto. Si el tema es, no sé, toda la popularidad, por ejemplo, de una precandidata también como es Pamela Giles, ha sido porque ella apoyó la primera, el retiro del 10%, después el segundo y ahora está con el tercero. Y eso popularmente es mucho más atractivo para la gente y yo creo que su base... Pero ese es el punto de fondo. El punto de fondo es que hoy día yo estoy convencido que como país nos jugamos mucho. Yo estoy seguro que tenemos un futuro auspicioso y eso requiere en primer lugar recuperar las confianzas perdidas. Nosotros tenemos hoy día un problema de desconfianza enorme en muchas instituciones, en muchas instancias, en el mercado, en las empresas, en la política. Sin esa confianza, sin comunicarnos, sin conectarnos, no vamos a poder acometer este desafío tan importante que tenemos por delante. Y en esa lógica, creo que todos entendemos que lo que se juega acá es una visión de futuro. Y nadie puede pretender que una visión de futuro se construye en base a ofertones de corto plazo, por muy seductores que puedan ser hoy día. Nosotros tenemos que, y a mí es lo que me motiva, tratar de convencer a las personas, ser creíble, que hay un destino, una estación de destino potente, robusta, con cambios de verdad y que tenemos que recorrer juntos el camino para llegar a la estación de destino, sin saltarnos etapas. Esto es como una línea del metro, donde yo quiero llegar a la estación final, pero para llegar a esa estación final tengo que pasar por cada una de las estaciones, hacerlo con decisión, hacerlo con un reformismo decidido, pero serio, para poder honrar las promesas. Oye, señor director, teníamos un video de la despedida del gobierno, ¿lo tenemos o no? Lo estuvieron mostrando ya, lo estuvieron mostrando, que yo no estaba mirando el monitor. Oye,
una de las preguntas también que te hice del sí o no, si tuviste que renunciar a algunos gustos, eso de andar en moto, te gusta caminar, te gusta andar en metro, igual te ibas caminando muchas veces de La Moneda al ministerio, pero... Sí, renuncié a muchos gustos por falta de tiempo, básicamente. La cocina la dejé por completo. Me gusta mucho cocinar, eso requiere tiempo, cariño, pausa, no lo pude hacer. Soy un gran lector. Desde que asumí como ministro hasta que dejé el ministerio, me leí medio libro. Yo antes me leía 3 libros al mes. No tenía tiempo para eso. Pero tuve otras satisfacciones importantes, ¿no? Estar ahí en un momento crítico del país, diseñando política, poniéndole el hombro. Creo que son cuestiones que no hubiera podido obtener estando donde estaba. ¿Y cuando caminabas, por ejemplo, siendo ministro, que eso lo mantuviste? Siempre lo mantuve, siempre. ¿La gente te abordaba o no? Sí, me abordaba. Yo en el centro siempre caminaba cada vez que podía, cuando tenía tiempo. Y me abordaba de 2 maneras, te diría. Y es muy bonito esto. Uno, gente que se acerca, te saluda, bien, ministro, vamos, que se puede, la selfie, la foto. Otra gente que es crítica, que te grita alguna cosa, a propósito del 10%, por ejemplo. ¿Qué es lo peor que te gritaron? ¿Sabes qué? Yo nunca me sentí atacado, siempre me sentí muy tranquilo en la calle. Y nunca voy a renunciar a caminar por la calle. Está bien, pero Ignacio, todos los que somos públicos, a distinto nivel, guardando las proporciones, pero yo también tengo un rol público en las comunicaciones, uno recibe crítica en Twitter. ¿Hay algo de lo que te dicen o te han dicho que efectivamente te dolió más que el resto? No, mire, yo honestamente, te digo muy sinceramente, nunca recibí insultos, agresiones. Sí, gente que se acercaba y era crítica. Yo le decía, venga para acá, conversemos. Siempre ha sido mi actitud. Desde el primer día que asumí como ministro, cuando me bajé camino a Valparaíso con los camioneros, yo soy así. A mí me gusta escuchar a la gente, no le tengo miedo. Creo que ese hecho, tu bajada con los camioneros, que lamentablemente no pudimos tener el video, yo creo que fue lo que te catapultó, digamos, en la empatía con la gente. Que ¿sabes lo que pasa? Que uno es como es. Yo te voy a contar una anécdota. En el Paseo Huérfano, una vez que yo venía del ex Congreso, caminando como siempre, con gente que te saluda, que conversa, otros que te critican, y todo esto está filmado, se me acerca una señora que está muy descompuesta, muy enojada, por un problema que tenía. Se empieza a juntar gente alrededor, yo la escucho, tomo nota en mi teléfono, y después la llamé. Y ella no pensaba que le iba a llamar, la señora Yanira. Y tenía toda la razón para estar enojada. ¿Qué le pasaba a ella? Enrabiada. Tenía 163 días de licencia médica, que le correspondían, pero la habían peloteado durante 3 meses de sucursal en sucursal del Estado, no dándole respuesta. Ella tenía derecho y ese problema se solucionó, pero tenía todo el derecho a estar enojada. El Estado falla, el Estado hace agua muchas veces. Cuando además te habla el ministro de Hacienda, ¿qué te dijo? Oye, hasta el día de hoy tenemos contacto. Estaba muy sorprendida. Ella pensaba que nunca le iba a llamar, que cuando yo tomaba nota era una vez más que le iban a dejar así como para la pantalla. Pero hasta el día de hoy tenemos relación y yo me alegro de haber colaborado a solucionar su problema, que en realidad no es un favor, es lo que le correspondía. Esas son críticas que te hace la gente en la calle, pero un día tuviste una funa fuerte en plena calle. Ese día tú estabas con un problema, un dolor muy grande. Pero te invito a que nos cuentes eso en Café Cargado. Te invito a cambiarnos de mesa. Bien. Café Cargado. Por favor, pasa por acá. Toma asiento ahí, Ignacio. Cuéntanos un poquito qué dolor tenía antes de saber el tema de la funa, ¿no? ¿Qué te pedían la gente? ¿Qué sentiste en ese minuto? Me imagino que nos referimos al mismo episodio que te estoy narrando, sí. El Paseo Huérfano. Yo venía al ex Congreso, estábamos empezando la discusión de presupuesto. Como siempre, cuando camino por la calle, mucha gente se te acerca a saludar, otros te critican, pero en buena lid. Y me acuerdo que se acerca una persona a hablar de pensiones. Y yo me quedé ahí, se empezó a juntar gente, qué sé yo. Llegó la señora Yanira, por el problema que te decía. Y estaba el tema del RUT, ¿te acuerdas? De nosotros en el Ministerio de Hacienda había hecho una solicitud de una base de datos, que es algo que hacemos todos los días, para poder cruzar los datos, para explicarle a la gente. Cuando uno quiere generar política pública, necesita cruzar datos para poder detectar cuáles son los dolores, cuáles son los problemas, cómo se comporta esta variable para fines estadísticos. Esto lo hace el Estado todo el tiempo.
Y el ministerio pidió esa base de datos y se generó un problema, una crítica que yo comparto, entiendo, porque al final del día la información personal es lo más valioso que uno tiene. ¿Ah? Y nosotros explicamos, y lo vuelvo a explicar, que esa información simplemente es para fines estadísticos. Yo no tenía acceso. Nosotros tenemos protocolos, hay 2 o 3 personas que tienen acceso a esos datos para hacer las bases de datos y cruzarlas. El ministro de Hacienda ni el subsecretario tienen acceso a aquello. Pero yo entiendo la molestia, la entiendo, la comparto porque la información privada es lo más valioso que nosotros tenemos. Y hoy día en redes sociales se comparte y nos piden, nos llaman. El Estado tiene que tener datos para poder hacer las políticas públicas. Claro, esa yo la encontré. Pero no era esa figura que yo me refería. Te voy a invitar a verla. Oye, te doy un dato antes de pasar a eso, porque es muy importante. El Estado tiene que tener bases de datos para poder hacer la política pública. Piensa en el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo. ¿Cómo cruzamos los datos para saber cuáles son las personas, dónde están? La reforma previsional. Todas las simulaciones que hicimos con la oposición requieren cruzar múltiples bases de datos. Lo importante es que esas bases de datos nunca revelemos las personas, porque eso es lo más sagrado que nosotros tenemos y para eso tenemos protocolo. Y quiero decir además que recientemente tanto el Consejo para la Transparencia por unanimidad como la Contraloría dijeron que esa petición se ajustaba perfectamente a la norma. Por supuesto. Te invito a ver este video porque de esta funa me refería yo. Hace mucho tiempo que nosotros fuimos parte de la ley de protección de la pero nos suspendieron. Yo le quiero decir, no sé, ¿cuánto gana usted? Usted gana 8 o 9 millones de pesos. Nosotros ganamos 300 lucas, nosotros ganamos 300 lucas. Es una autoridad pública. ¿Cuándo es el momento? ¿Algo te pasaba ese día a ti? Sí, eso fue muy penca, la verdad, porque estábamos en un día triste, muy triste, la verdad, para mí y para el ministerio. Esto fue un día lunes, el día domingo falleció sorpresivamente Franklin Vera, mi chofer, compañero de 1000 batallas, un amigo, un verdadero amigo. En este año que viví trasnoches, 3 de la mañana del Congreso, un gran amigo, un gran servidor, intempestivamente falleció, le dio un ataque al corazón. Yo había estado con la familia el día anterior y le quisimos hacer un homenaje al Ministerio de Hacienda, que el cortejo pasara por el frente del ministerio, se cerró teatino, estábamos todo el ministerio, todos, asesores, auxiliares, profesionales, todos esperando. Venía el cortejo y se acerca este caballero a hacer este acto. Yo le digo, mira, no es el momento, la verdad es que estamos en un cortejo, estábamos con flores en la mano. Muy emocionado. Claro. Y a pesar de ello insistió, digamos. Claro, y quedó ahí. Bueno, yo pensé que había quedado ahí y después vi ese video con letritas, todo un despliegue. La verdad es que es muy triste porque todos entendemos que hay momentos en la vida cuando hay tristeza, cuando hay amistad, cuando hay alguien valioso que se va. Es un momento de recogimiento y uno no es para abordar la política, no es para abordar esas preguntas. Yo feliz, siempre ha sido mi estilo escuchar a las personas. Pero la verdad es que en ese momento estábamos todos en otra. Llevándote a otro tema, tuviste que convertirte en el rostro en contra de una de las medidas que aparentemente era muy popular, como era el retiro del 10%. Es cierto que el Estado chileno gastó mucha plata en distintos tipos de bonos, pero a mucha gente le resultaba difícil acceder a esos bonos y veían en el retiro del 10%, sin pensar en el largo plazo, porque obviamente si retira ahorro las pensiones van a ser peores, pero era el momento y era una medida popular el hecho de sacar el 10%. Y tú te convertiste en el rostro de ese 10%. ¿Te costó para defender algo que todo el mundo... Tú veías en la encuesta que todo el mundo estaba a favor de eso? Mira, yo siempre en mi vida he sido, y lo voy a hacer como candidato, una persona que habla de frente, con honestidad, nunca atacando a las personas y dando argumentos respecto a cuáles son las consecuencias de las acciones que tomamos. En el retiro del 10%, yo siempre fui claro en decir que no soy nadie para juzgar las necesidades de las personas ni cómo gastan su plata. Eso es lo primero, no hay un juicio respecto a las personas, si quién es uno. Pero sí tenía el deber de advertir que estos retiros tienen consecuencias de algo tremendamente relevante para nuestro país, que son las pensiones. Y eso lo voy a seguir haciendo, hablando de frente. Yo no voy a vender la pomada. Lo más fácil para mí hubiera sido decir, sí, vamos con el retiro.
Hay algunos que dicen, oye, y si usted es candidato presidencial, lo estaba pensando antes. Bueno, ¿alguien puede realmente creer que si hubiera querido ser candidato presidencial hubiera hecho eso que es tan impopular? Yo no tengo problema en ser impopular y decir de frente las cosas que quiero, que creo, pero con honestidad, con argumentos, nunca atacando a las personas. Uno podrá discrepar conmigo, estar de acuerdo conmigo, pero lo importante es decir las cosas de frente y nunca atacando a las personas. La OCDE es el club de países más desarrollados donde se analizan las mejores políticas públicas. Yo creo que mucha gente no sabe que tú fuiste embajador de Chile en la OCDE. Sí. ¿Qué te pasa cuando ves cómo se proponen medidas, sobre todo un sector de la izquierda que propone medidas que son totalmente contrarias a las recomendaciones de estos países desarrollados, que son los que tienen estudios para cuáles son las mejores políticas? ¿Qué te pasa ahí cuando ves esto? Bueno, es un contraste con la realidad, ¿no? Porque una cosa es el papel, lo que sabemos que funciona, y uno siempre tiene que empujar aquello. Y volvemos a la pregunta anterior. Chile tiene desafíos gigantescos, ¿ah? Y tenemos una gran oportunidad. Yo soy súper optimista del futuro de Chile. Pero para poder acometer, para poder llegar a ese punto de llegada, tenemos que ser serios, no tenemos que vender la pomada. Tenemos que explicarle a las personas con un lenguaje simple, con ellos, cómo vamos a recorrer esta hoja de ruta. Y la OCDE lo que hace es recomendaciones para recorrer esas hojas de ruta, porque no es simplemente un libro de texto, se basa, la gracia de la OCDE es que se basa en la experiencia de los países que son miembros, que la gran mayoría de ellos son más desarrollados que nosotros, ya lo hicieron, ya transitaron por el problema que nosotros tenemos y tenemos mucho que aprender de ellos. ¿Y qué te pasa entonces? Cuando tú estabas sentado ahí en el Congreso, cuando veía a Pamela Giles bailando así con la capa, celebrando... ¿Qué me pasa? Muy sinceramente, me dan ganas de luchar contra corriente. Mira, ahí estamos viendo las imágenes. Tú estabas sentado ahí en la testera, ¿no? Sí, ahí estoy yo, filmando ese momento. Sí. Me dan ganas de luchar contra corriente, porque yo soy un convencido de que nuestro país tiene un gran futuro y que tenemos reformas sociales y económicas urgentes que abordar. Entonces, hoy día lo que nos enfrentamos es o recorremos este camino juntos, con decisión, con un reformismo decidido, ambicioso, pero con una hoja de ruta, o nos saltamos etapas, vendemos la pomada, vamos a incrementar la desconfianza y no vamos a llegar a ninguna parte. Creo que esas son las opciones y a mí me motiva lo primero, y por lo tanto este tipo de eventos a mí me da mucha más ganas, y esa es la razón por la que soy candidato, para impulsar y liderar esos cambios, porque eso los creo sinceramente. Ahora, Ignacio, yo no puedo, con los pocos conocimientos de economía que yo tengo también... No, si fuiste buen alumno. Sí, está bien, pero no puedo sino estar de acuerdo contigo, pero tú quieres ser presidente de la República. Entonces mi pregunta apunta, ¿de dónde vas a sacar el capital político para ser presidente de la República? Porque yo no creo que en Chile, un Chile que también está con la pandemia, el populismo, digámoslo, o sea, el populismo se ha instalado acá, muchas promesas, tú ves leyes que tú decís, pero te agarráis la cabeza diciendo, pero ¿cómo pueden hacer una ley como esta? Hay gente incluso que dice que hay que eliminar la independencia del Banco Central, cuando ha sido lo mejor que ha tenido Chile. Entonces, yo te entiendo desde el punto de vista del conocimiento. Tú tienes razón, pero para ser presidente necesitas votos. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿De dónde vas a sacar ese capital político? Es que no es del conocimiento. Yo creo que tú das en el punto clave. Si uno tuviera un manual y dijera, oye, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que funciona, estaría quizás de acuerdo contigo. Pero yo estoy convencido que quienes nos escuchan, las familias, los jefes de hogar, las jefas de hogar, son mucho más inteligentes que nosotros. Ellos administran un presupuesto, administran una casa, administran sueños, administran emprendimiento y saben que las cosas no se pueden hacer saltándose etapas. Porque a lo mejor uno se puede dar una fiesta, ¿no es cierto? Pero esa fiesta hay que pagarla. Y cuando uno quiere tener objetivos ambiciosos, con un punto de llegada, tiene que hacerlo seriamente, tiene que construir ese camino. Y yo estoy convencido que las personas en Chile entienden que ese es el camino que tenemos que recorrer. Saben que tenemos reformas ambiciosas que acometer, yo ahí no me pierdo. Yo no soy de aquellos que dicen, oye, después de la pandemia todo vuelve como antes. No, eso no es así. Acá tenemos cambios importantes de fondo para que las personas tengan más oportunidades, para que la clase media sea un lugar amable para vivir. Todos esos cambios requieren decisión, requieren un objetivo largo y una hoja de ruta que podamos recorrer juntos. Pero quien quiera decir que hay que saltarse las etapas, que hay que hacer ofertones, le está mintiendo a la gente y más aún, más grave aún, está sembrando la desconfianza. Porque cuando tú ofreces algo
y después no puedes cumplir, bueno, la desconfianza cunde y eso es fatal para lo que tenemos por delante. Una de las preguntas del sí y el no viene en esta, la va a poder ampliar en esta pregunta. En el día de ayer fuiste elegido candidato de Evópoli por unanimidad. Sí. Evópoli pertenece a Chile Vamos. Chile Vamos firmó un pacto que se llamó Vamos Chile. Sí. Ese pacto incluye a republicanos y no incluye a la democracia cristiana. Entonces tú estás en un pacto con republicanos donde no está incluida la democracia cristiana y cuando yo te pregunto, ¿te sientes más cercano a republicano o a la DC? Tú me dices la DC. ¿Cómo se explica eso? Cuando digo más cercano no quiere decir que tenga coincidencia exacta, ¿no? Y se explica muy fácilmente porque la DC es un partido que está más al centro, está a la centro izquierda, y republicano está al extremo de la derecha. Y yo soy un convencido que los cambios que necesitamos por delante requieren acuerdos, requieren una mirada centrista, un punto medio que nos permite ir hacia adelante. No una agenda de derecha, de izquierda, si la gente lo que quiere es que vayamos para adelante. Por eso que los extremos, a mí me parece que no son contributivos de eso que tenemos que recorrer y es por eso que mi respuesta me siento más cercano a la DC, pese a que la DC creo que se ha desdibujado, ha perdido ese rol centrista que solía tener, pero doctrinariamente es un partido que es más afín con un centro con el cual yo me identifico. Pero un tema son los extremos y otra cosa son los principios que se defienden, ¿no es cierto? La DC en el último tiempo ha votado permanentemente con la izquierda y la centro derecha, si hay un principio que defiende, el principio de la libertad, y en ese sentido republicano lo defiende con mucha fuerza, que son los principios básicos. Pero no lo defiende con tanta fuerza porque, primero, republicano, digámoslo con claridad, ha sido opositor al gobierno del presidente Piñera, primera diferencia. Segundo término, está en un extremo y en materia de libertad reivindica algunas libertades, pero otras libertades la verdad es que no las reivindica. Las libertades sexuales, las libertades, las formas de vivir la vida, el matrimonio homosexual o igualitario. Ellos están en contra. Yo tengo diferencias profundas en esa materia. Yo creo en la libertad completa, la libertad económica, en la libertad política, en las libertades individuales en un sentido amplio y creo que ahí tenemos diferencias. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio homosexual? Sí, absolutamente. ¿Estás de acuerdo con el aborto libre? No estoy de acuerdo con el aborto libre, pero entiendo que hay un dolor del cual hacerse cargo. Es un tema que tiene que estar abierto a la discusión política, creo que es parte de la democracia. Estuve de acuerdo con el aborto en 3 causales y en materia del aborto libre, que además hay que definirlo, qué significa, hasta qué semana, bajo qué condiciones. Discutamos eso. ¿Y la eutanasia? Estoy de acuerdo con la eutanasia, me parece que está en el ámbito de las libertades individuales. Bajo ciertas regulaciones. Por supuesto, todo esto tiene que estar regulado, ¿no es cierto? Pero está en el ámbito de las libertades individuales. ¿Qué hago yo con mi vida? Y ahora te voy a llevar a otro juego. Vamos a mirar el monitor y te voy a ir poniendo algunos rostros para que usted me vaya diciendo qué opina de ello. Vamos con el primero. Mario Desbordes. Mario Desbordes, un presidente de renovación importante, de renovación nacional importante y un candidato presidencial con el cual estaremos debatiendo. Ya no, pero un poquito, si eso lo sabemos todos, que es presidente de renovación. No es presidente. Fue presidente de renovación nacional, ahí lo conocí yo. Expresidente, me tocó conversar mucho con él. Un líder de Renovación Nacional y un candidato presidencial con el cual tendremos bonitos debates, espero. Pero votó al revés de todo lo que proponías tú como ministro de Hacienda. Sí, pero está bien, y esos son los temas que tendremos que debatir como precandidatos presidenciales. Creo que al momento las propuestas de la mirada de futuro, y yo encantado de tener esa conversación con todos los candidatos de Chile Vamos que hoy día están desplegados. Evelyn Matei. Evelyn Matei, una gran alcaldesa, una mujer de convicciones, decidida, fresca, frontal. ¿La encuentras fresca? No, la encuentro fresca. Ella es fresca, ella es muy fresca en su hablar. Es amiga mía, por eso que fresca de ella. Ya muy fresca en su hablar, muy inteligente, muy capaz. Yo tengo un gran aprecio por Evelyn Matei. Sigamos con los personajes. Sebastián Sichel, me tocó estar con él en el gabinete como ministro de Desarrollo Social, me tocó apoyarlo cuando estaba en la Corfo antes de yo ser ministro. Creo que es una persona interesante, que tiene una gran capacidad ejecutiva, es un gran ejecutor. Cuando estuvo en Banco Estado, que depende de Hacienda, trazamos juntos qué había que hacer con FOGAPE, cuáles eran las metas, y la verdad es que hizo muy bien esa pega. Creo que también será lindo debatir con él. Mire, vamos con el siguiente. José Antonio Caz.
Perdón, Joaquín Lavín, perdón. Se me confundieron los personajes. Joaquín Lavín. Joaquín Lavín es un personaje fundamental de la política chilena. Ha estado varias veces a punto en varios planos, como presidente, como senador, ha sido un buen alcalde. Es probablemente la persona que yo conozca que más sabe reinventarse y comunicar. Es muy hábil en eso. Y creo que una buena persona, creo que es una persona alegre, fresca, que mira hacia adelante, que ha instalado un sello social que yo comparto, de integración social, y estaré encantado de debatir con él también. Se ha dicho que el populismo también ha alcanzado a la centro derecha. De todos los personajes que te he nombrado ya, a tu juicio, ¿cuál es el más populista? ¿O cuál se acerca más a hacer promesas que son difíciles de cumplir? Mira, yo creo que hay que esperar las propuestas. Creo que las candidaturas están partiendo, hay que ver los lineamientos programáticos, ahí se juega la cancha, ahí vamos a poder responder a esa pregunta. Pero yo espero sinceramente que en Chile Vamos tengamos una visión que no espere saltarse etapas, que le proponga a los chilenos, las chilenas, un reformismo decidido, porque hay que hacer cambios, eso sin duda. Si tenemos mucha injusticia, tenemos segregación residencial, tenemos una cancha de oportunidades que está mal repartida. Y por lo tanto eso hay que acometerlo. Creo que ojalá tengamos un acuerdo en ello, pero junto con ese acuerdo que propongamos una hoja de ruta con etapas, con seriedad, con responsabilidad, con sustentabilidad. Sí, te quiero decir que hasta aquí va muy bien, porque ya agarraste la del político que la tira para el córner, que sabe contestar lo políticamente correcto. Me parece bien, me parece bien. Vamos con el último personaje que me adelanté yo, José Antonio Kast. José Antonio Kast es un político chileno importante que está en un extremo que a mí no me representa. Creo que los extremos no es lo que Chile necesita para avanzar. Insisto, necesitamos avanzar en acuerdo, no en los polos, no en una lógica de buenos o malos. Es muy legítima su postura, creo que tiene el mérito de haber fundado un partido, yo eso lo saludo, lo reivindico, pero creo que en la agenda política, en la doctrina política que él reivindica y sobre todo en la forma, tenemos diferencias importantes. Bien, hoy día salió una encuesta en el Mercurio donde de todos estos personajes tú estás cuarto, ganándole creo que a Desbordes, ¿no? Sí. Creo que está un poquito más arriba, tú ya recién un día, o sea, eso es absolutamente, dicen que está muy líquido, que es remontable. Pero supongamos que tú te quedaras cuarto, tercero o segundo. Entre todos estos personajes, supongamos que tú no estás. ¿A quién le darías tu voto si no fueras tú? No, ¿a cuál te sientes más cercano? Eso obviamente no lo voy a decir acá porque nosotros tenemos el convencimiento que vamos a dar una sorpresa. Yo en esta candidatura voy para ganar, no voy testimonial. Tenemos un equipo maravilloso de gente joven, entusiasta, comprometida, diversa, que va a dar un aire fresco a la política. Creo que es muy importante renovar rostros, renovar ideas, hacer una promesa creíble de que queremos cambios importantes, pero serios, bien hechos, para poder justamente honrar la promesa que estamos haciendo. Así que yo no me pongo en ese escenario. Nosotros vamos a ir a ganar esta primaria. Mira la música de tensión. Esa es mi respuesta. En eso estamos. Si no, pero ya, acá. Supongamos que no la gana. ¿No hay ninguno que te sientas más cercano? No me voy a poner en ese escenario, honestamente. ¿Ya? Bien. Aquí hay libertad de contestarlo. Oye, y además, ojo, si vuelvo a decir lo que dije antes, acá tenemos que conocer las propuestas programáticas. Esto está partiendo, esto está muy líquido. Nosotros hoy día vamos con motivación, con entusiasmo, con convencimiento y vamos a hacer propuestas concretas, rupturistas, pero bien hechas, serias, porque estamos convencidos de que Chile tiene una gran oportunidad, estamos convencidos que se puede y estamos convencidos que hoy día Chile tiene un punto de inflexión. Y por eso la razón de ser de mi candidatura. Oye, te quiero llevar ahora al profesor. Te quiero pedir que no hagas clases de economía. Viejos tiempos. De economía. Siempre se dice Chile pudo enfrentar mejor la pandemia porque fuimos responsables. Yo tengo mis dudas sobre esa responsabilidad. Y yo me mojo porque yo no soy candidato. En el primer gobierno de Michelle Bachelet se rompió totalmente el equilibrio fiscal, que lo veníamos trayendo o peleando por mantener ese equilibrio fiscal. Para que la gente entienda, los que no entienden, el equilibrio fiscal es simplemente que los ingresos del fisco sean parecidos. Creo que la regla era 3%,
que no había que romper la regla del 3% del desequilibrio, que hasta ahí se podía aguantar en términos de gastar más de lo que se ingresaba. De ahí se rompió el equilibrio fiscal y ya Chile venía endeudándose. Hoy día salió un artículo que dice que Chile está endeudado en el 85% del PIB. Eso es público y privado. ¿Ah? Eso es público y privado. Es que la gente... Público es 30% del PIB. La gente no se emociona con los números, no entiende. ¿Qué significa eso? La pregunta mía, ¿hasta cuánto se puede endeudar un país? Porque obviamente vamos a necesitar plata para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Entonces mi pregunta es, ¿qué porcentaje del PIB es razonable para no quebrar el país? O sea, para que el país no pase a ser siempre un país como que no le prestan en ninguna parte, etcétera. ¿Cuál es ¿Hasta dónde se puede estirar el elástico? Esta es una pregunta muy importante que yo cuando fui ministro de Hacienda traté de responderla hablándole a las personas de manera simple, porque la verdad es que el fisco es lo mismo que pasa en cualquier hogar, con una diferencia, que el fisco trabaja con plata que no es de uno, es de las personas. Las personas la pagan con su impuesto, con su esfuerzo. Pero cualquier familia tiene una restricción, tiene un cierto presupuesto que tiene que administrar, que no es infinito, y que tiene que decidir en qué prioridades lo ocupa. Nosotros tenemos ese mismo problema. ¿Dónde ponemos las lucas? Cualquier familia sabe que si tiene una emergencia, ese presupuesto a lo mejor no le alcanza, va a tener que recortar un gasto por aquí, otro por allá, y quizás va a tener que endeudarse. Lo mismo que hicimos nosotros, o romper el chanchito, los ahorros, lo mismo que hicimos nosotros. Pero esa posibilidad de endeudarse y de los ahorros no es infinita, ¿no es cierto? Porque toda familia sabe que esas deudas hay que pagarlas, nadie puede vivir de prestado toda la vida. ¿Chile sigue teniendo ahorro? Sigue teniendo ahorro. ¿No se los comió todo? No se los comió todo, y yo saludo, y vuelvo al punto inicial de tu pregunta, yo lo he dicho muchas veces, lo que hemos podido hacer en esta crisis, la respuesta que hemos dado, que según distintos organismos internacionales es la mayor de los países de América Latina, es posible no porque uno sea choro, necesariamente, sino que porque bajo gobiernos de distintos signos construimos ahorro y construimos responsabilidad fiscal. Es cierto que hay un declive en el último tiempo, ¿ya? Pero esos ahorros y esa capacidad de endeudarnos barato, en buenas condiciones, estaba ahí, y son re pocos los países que pueden hacer eso, que pueden decir esto en esta pandemia. Entonces, eso hay que cuidar. A pesar de tener ahorro, ¿conviene endeudarse? ¿Por qué no mejor echar mano a los ahorros? Es que quedan unos pocos ahorros que tienen unos usos, hay unos que están reservados para pensiones, en fin, quedan ahorros, pero uno tiene que buscar un justo mix de las cosas, y por supuesto que la deuda, al igual que en cualquier familia, no puede ser infinita. Si las familias saben que cuando están sobreendeudadas, en algún momento se van a ver acogotadas con el agua al cuello, ¿no es cierto? ¿Chile está más endeudado que nunca? Chile está más endeudado que nunca en los últimos años, sigue teniendo un nivel de deuda que es razonable, que es bueno en un estándar comparado para otros países de similar ingreso. Para que las personas nos entiendan, la deuda de Chile hoy día está algo por sobre el 30% del Producto Interno Bruto. Esto es como que la deuda de las familias, la deuda que tienen con el banco, con la casa comercial, fuera algo así como el 30% de su ingreso al año. Entonces, ¿y por qué se dice que está endeudado al 85%? Porque hay que agregarle al sector privado. Las empresas privadas también asumen deuda. Entonces, cuando se habla del 85%, se habla del endeudamiento fiscal y el endeudamiento privado. Así es, el fisco tiene una deuda del 30% del Producto Interno Bruto. ¿Y hasta cuánto puede llegar un fisco para que sea razonable? Mira, eso es muy discutible. Lo importante es que la deuda sea sostenible, que no explote, que no se perpetúe. Tiene que tener un cierto techo, porque cuando uno sobrepasa ese techo, las deudas se pueden ir de las manos, al igual que en cualquier familia, y eso trae problemas. Varios economistas hablan que el techo razonable es un 50% del producto. Nosotros vamos a tener 34% del producto de deuda, lo hemos incrementado sustantivamente producto de la pandemia. Yo déjame darte un número. El año pasado, nosotros como fisco tuvimos ingresos por 100 y gastamos 150. Esos 50 es pura deuda o romper el chanchito. La deuda que emitimos, más de 13.000 millones de dólares, equivale a 530.000 pesos promedio por cada chileno y cada chilena. Y esa plata hay que devolverla mañana. Va a salir de nuestros hijos, va a salir de los impuestos del mañana. Algunos dicen que lo que vamos a pagar de intereses nos va a permitir, va a permitir pagar los intereses nomás, porque Chile va a pagar mucho interés. Sí, claro que sí. Pues, afortunadamente hoy día los intereses son bajos, pero con todo uno tiene que ser muy cuidadoso con la deuda. Hay gente que dice, oye, endeudémonos. Pues la gente sabe, si eso no es sostenible. Uno tiene que tener un cierto marco, un cierto borde, porque si no se te puede ir de las manos y al final el remedio puede ser peor que la enfermedad. Oye, una de las medidas que pediste tú fue que el gabinete se bajara el sueldo. Estamos hablando de miles de millones de dólares de deuda.
¿Es una medida más, No, es una señal más que no, un... mira, ahí yo pagué el noviciado de no estar en el mundo político. La verdad es que fue por completa buena intención. Yo leí muy rápidamente que la crisis, cuando partió el COVID, venía firme, venía fuerte, que había muchas familias que le iban a pasar mal. Y yo, de buena fe, les mandé un mail a mis colegas diciendo, oye, podríamos evaluar esto, creo que sería un buen gesto para el momento que vive el país. Hay familias que lo están y lo van a pasar mal. Se filtró ese mail, no sé cómo. Algunos lo asociaron a que yo quería hacerme el lindo. Nada más alejado de la realidad. Yo simplemente fue de buena fe. Hubo polémica, qué sé yo, y bueno, quedó ahí. Yo finalmente hice mi aporte del sueldo a una fundación que hace obras sociales. Y bueno, hubiera sido bueno poder haber avanzado en esa línea, pero... ¿Fue como Jackson? No. ¿La donaste? No lo diría como una donación en ese caso. No, fue para aportar a gente que necesitaba el dinero. Bueno, vamos al candidato a la presidencia. ¿Cuánto tiempo nos queda para... 10 minutos nos quedan. Bueno, en 10 minutos... Se pasa rápido. Se pasa rápido el programa. En 10 minutos, dame 4 ejes de tu gobierno. ¿A dónde apuntarías tú? A mí me gusta Evópolis porque siempre lo escucho, fuera de los niños primero, que me parece que es muy importante, siempre lo escucho, la modernización del Estado. Yo creo que en Chile se requiere urgente una modernización del Estado, pero me gustaría que tú nos dijeras cuáles serían, como que te presioné a que dijeras la modernización, pero di lo que tú crees que efectivamente son las prioridades que se necesitan en un nuevo gobierno. Mira, es difícil resumirlo en 4 ejes, pero obviamente la modernización del Estado, la reforma del Estado, y saquémosle reforma y modernización. Un Estado al servicio de la ciudadanía, punto. Eso es lo que tenemos que ponernos en el chip. Yo te digo, a mí, yo participé como académico en cuántos libros y estudios de modernización del Estado hay, pero como ministro de Hacienda vi in situ, en carne propia, las falencias que tiene el Estado. ¿Y por qué cuesta tanto? Porque hay grupos de interés que se oponen, como todo en la vida. Pero es terrible porque la gran mayoría de los chilenos dependen del Estado y sus servicios y bienes. Perdona que te interrumpa. Hay como 100 y tantos programas que están declarados que son un fracaso y se sigue gastando en ellos. Más que eso. Pero mira, hay un tema de... ¿Pero por qué? A ver, si tú sabes que esta política pública no está dando resultados, estoy gastando plata en ello, ¿cómo no haber una autoridad que diga se elimina esta política? Porque no es tan simple la vida. Hay grupos de interés, el Estado es grande, pero yo creo que la gente que nos escucha lo sabe porque lo ha vivido. La gran mayoría de los chilenos depende solo del Estado, solo tiene esa puerta de acceso para acceder a una serie de bienes y servicios. Y hay un tema de dignidad en el trato. Si acá cuando se habla de dignidad, que la empresa... Oye, las encuestas muestran que el trato indigno también está en el Estado y eso es inaceptable. El ejemplo que yo te daba, la señora Yanira, de huérfano, sus 163 días de licencia médica, era eso, sí, inaceptable. Que esa persona que necesitaba la plata, la pelotearan durante meses, de sucursal en sucursal, para poder darle respuesta a lo que ella tenía derecho. Una sucursal que un día estaba cerrada, que el otro día vaya para allá, que vaya para allá. Eso no es aceptable, uno tiene que empatizar con los ciudadanos y ponerlos en el centro. Entonces la reforma del Estado es urgente. Hoy día tenemos con suerte un Estado del siglo XX, un Estado del siglo XXI al servicio de las personas. Esa es una cuestión. La segunda cuestión relevante, muy importante, es volver a crecer. Necesitamos un crecimiento robusto e inclusivo, que llegue a todos, que llegue a más gente, que todos nos sentamos parte de esas oportunidades, porque tenemos una necesidad, como lo hablábamos recién, de acometer reformas sociales ambiciosas, que eso no cabe duda. En materia de ciudad, tener una ciudad más justa, menos segregada, en materia de educación, de las oportunidades, eso cuesta plata, ¿ya? Y para poder financiar eso que cuesta plata, hay que crecer. Y hay que crecer de manera inclusiva y sustentable. Espérate, antes que siga, creo que tenemos un video justamente que habla algo de las ciudades, un video, un café video. ¿Lo tenemos por ahí, señor director, o no? Vamos. Hola Ignacio, soy Catalina Parot, candidata a gobernadora de la región metropolitana y quería preguntarte cuáles serían las políticas públicas que asumirías como presidente para resolver el problema de la segregación urbana, un problema que nos separa tan profundamente como chilenos y que nos impide construir un país y una sociedad realmente justa. Este es un tema que a mí me toca mucho porque antes de ser ministro lo trabajé, hicimos en Horizontal, el centro de estudio que fundé junto a otras personas. Hicimos un libro que se llamaba Ciudad Justa, un camino a la igualdad. La ciudad hay que entenderla como un espacio de encuentro,
donde nos conectamos, donde intercambiamos, donde conversamos. Hoy día cuando tenemos ciudades segregadas, no solo es injusto, porque hay sectores que no tienen acceso a bienes tan básicos como áreas verdes, como servicios básicos, una buena educación, buen transporte público, buenas veredas, buena luminaria, buena seguridad. Eso es inaceptable. Nosotros tenemos que abogar por una ciudad donde tengamos ciertos pisos mínimos, exigentes que sean parejos, porque eso permite encontrarnos en la ciudad, enriquecer nuestra vida, poder ser una sociedad más cohesionada. Y creo que esa es una ruta fundamental que nosotros tenemos que acometer. Es un sueño de justicia liberal, además, porque la ciudad es nuestro techo común. Y no se trata de que acá seamos todos iguales, que tengamos las mismas casas, no. Yo siempre hago la analogía, esto es como el Estadio Nacional, en una final de Chile o una clasificatoria, está lleno. Algunos están en galería, otros están en ande, algunos llegaron en auto, otros llegaron a pie, otros en transporte público, pero durante al menos 2 horas estamos todos en la misma gritando. Y después nos vamos, algunos irán en auto, otros en metro, otros a pie, algunos irán a su casa más pequeña, otros a una mansión, pero hay un momento de unidad, de igualdad, que yo creo que es fundamental recuperar en la ciudad, y eso se puede. Ya llevamos 2 ejes. 2 ejes, ya. 2 ejes. Vamos con un Twitter para ver qué está diciendo la gente. Buen día, Ignacio, gran candidato. ¿Cómo enfrentará la inmigración descontrolada lo que lleva a tener cada día más empleo informal? Vendedores ambulantes. Alberto. Esa es una gran pregunta. Yo soy, como economista liberal, soy muy partidario de la inmigración. Soy partidario del libre comercio, del libre intercambio de bienes, de ideas, la movilidad de capitales y también de la inmigración. Pero, ojo, es importante hablar de frente. La inmigración no puede ser, y ningún país del mundo es completamente regulada. Hay que regularla, tiene que ser ordenada. Porque por de pronto cuando llegan personas de afuera a contribuir al país, hay que darles un espacio, hay que darles oportunidades, tienen que pertenecer a la seguridad social. Y creo que el tema de fondo que plantea Alberto, sí, el tema de la informalidad. Ese es uno de los grandes temas país que tenemos por delante. Hoy día tenemos un problema enorme de informalidad que se ha desnudado con fuerza en la pandemia, que como resultado de la pandemia va a ser aún más fuerte. Y la informalidad significa precariedad, significa personas chilenas que están fuera de la red de protección social, fuera de la seguridad social, que no tienen apoyo, y en definitiva están fuera del contrato social, si tenemos que ser todos parte del mismo contrato. Te pido disculpas, se nos acabó el tiempo, pero quedan 2 ejes. Menciónalos nomás. ¿Cuáles serían las...? Bueno, el eje social a mí me conmueve y me anima muchísimo. Que tengamos una cancha de oportunidades parejas. ¿Sí? Acá no nos hagamos trampa. Hoy día estamos desperdiciando talento, estamos desperdiciando sueños, producto de que no somos capaces de igualar la cancha de las oportunidades. Eso es fundamental, tomárselo con fuerza, y por eso que yo soy muy hincha de reformas sociales ambiciosas, un reformismo decidido, pero creíble. Hay que hablar con honestidad a las personas. Fijémonos una ruta ambiciosa de llegada, un punto de llegada ambicioso, y dibujemos juntos estaciones intermedias que podamos ejecutar. Y el último elemento, Checho, que yo creo que es fundamental, que lo he escuchado poco en el debate, es qué vamos a hacer después de la pandemia. La pandemia va a dejar fisuras, va a dejar grietas. Incluso una vez que lo peor de la crisis sanitaria haya pasado, vamos a tener efectos permanentes, por ejemplo, en la educación de los chicos. ¿Qué vamos a hacer con esos chicos, con esas chicas que básicamente perdieron el año escolar? ¿Vamos a hacer como si estaban en tercero básico y pasaron a cuarto como si nada? Sabiendo que hay una brecha, un forado de conocimiento ahí, creo que es una pregunta muy fundamental, porque esa brecha hoy día solo exacerba la desigualdad que hoy día tenemos, y esas brechas no se cierran más. Entonces hay un compromiso fuerte de poder cerrar esa brecha a través de una política educacional en los próximos años que permita ordenar aquello. Lo mismo te va a pasar en salud, con las listas de espera, lo mismo te va a pasar en materia de empleo, porque hay acá un desempleo estructural que va a estar ahí, el cambio tecnológico se aceleró. Entonces son preguntas fundamentales que tenemos que hacernos cargo, porque al final del día lo que está en juego es el bienestar de los chilenos y de las chilenas, los sueños y la credibilidad del proyecto que tenemos como país. Nosotros tenemos un amigo en común que se llama Felipe Cas. Sí. Felipe se mandó un meme. Quiero saber si te hizo un favor o te está haciendo una zancadilla. A ver, ese meme que aparece ahí. Ya, estimado, estamos con todo el entusiasmo en esta campaña presidencial de Ignacio Briones. ¿Quién se anima a acompañarnos en este viaje? La Brioneta, ¿no? No sé. Mira, yo no soy muy fan de las redes, la ocupo para comunicar, como ministro siempre la ocupé para comunicar, no soy un tuitero acérrimo. No, pero Felipe sí. Felipe sí. A ver, yo rescato ahí esa foto con esa radio, fue muy divertido en realidad. Yo creo que ese es el sentido de lo que hace Felipe. Fue en un momento en alguna entrevista
yo hablé de los locales de arriendo de películas. Como para dar un ejemplo, ¿sí? Y fue un mal ejemplo, los locales de arriendo de películas desaparecieron hace rato. Y ahí me hicieron ese meme con la radio, con un buzo ochentero, con el cintillo. Muy divertido. Yo creo que Felipe se está riendo sanamente de uno, que es muy importante en política. Queríamos poner un poquito de humor. Está bien, el humor es muy importante en política. Oye, mira, te vamos a hacer unos regalos ahora. Antes de despedirte, queremos poner en pantalla una caricatura que le regalamos a todos nuestros invitados. Qué bueno. A ver si la podemos poner en pantalla ahí. Por distanciamiento social yo no te puedo... Mira, ahí estamos viendo la caricatura para que te la lleves de recuerdo de nuestro programa. Está buena. Newman también te hace de regalo ahí que va a tener que tomar solo en la campaña ahí para que te lleve un jockey. Y Marley Coffee también te da un set de café muy rico para que sigas disfrutando el café. Gracias, Ignacio. Gracias a ti, Checho. Ojalá que esta campaña sea fair play y que, como dijo un gran futbolista, que gane el más mejor. Tiene que ser fair play, pues si lo único que importa acá son las ideas, las propuestas, los argumentos y que gane el más mejor. Así es. Bueno, yo soy un defensor de la empresa permanentemente porque, como usted dice, tenemos que impulsar el crecimiento. Los que impulsan el crecimiento son los buenos empresarios. Los malos empresarios, al final de cuentas, lo que hacen es trabar el crecimiento, imponer un costo social a la gente, pero hay muchos que están tratando de hacer las cosas bien. Vamos a ver este clip que preparamos para ver en qué están las empresas en Chile. Bueno, en la CNC siempre hemos tenido la preocupación por la digitalización de las pymes, porque sabemos que en un mundo cada vez más globalizado y sin barreras, si tú no tienes la digitalización necesaria y puedes vender tus productos a distancia, es muy difícil mantenerte vivo. Esto es especialmente importante en las pymes de regiones, donde vemos que tienen desafíos tanto de logística como de dar a conocer sus productos. Entonces vimos que era necesario acelerar nuestro proceso de digitalización de pymes y por eso creamos la herramienta junto con Ecolabore, Transbank y el apoyo del Ministerio de Economía de la comunidad que se llama Comunidad C, comunidadc.cl. Pero lo más importante, como lo dice su nombre, es que esto es una comunidad. No es un simple marketplace, sino que lo que hace es reunir a distintas empresas de localidades, por sectores, por tipo de rubro, y capacitarlas y hacer que se conozcan entre ellos y terminen haciendo un networking. El emprendimiento digital nace con las personas que necesitan reemprender sus negocios, producto que los clientes no están llegando hasta sus locales. De esa forma nos permite hoy día tener un alcance mucho mayor porque estamos llegando, teniendo nuevos amigos desde Arica a Punta Arenas. En el fondo hoy día en Comunidad C hay 1.500 socios, los cuales te permiten que si alguien se incorpora a Comunidad C desde Concepción, desde Arica, va a tener 1.500 nuevos amigos, como le llamamos nosotros. Y esta red de negocio te permite vender desde Arica, vender a Punta Arenas o vender a Pichilemu, vender a Valparaíso o directamente a la región metropolitana productos que se encuentran a lo largo de Chile. De esta forma hemos logrado que se incorporen y se sumen en esta plataforma los emprendedores de regiones. La Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile ha logrado que a través de sus 20 cámaras regionales todas las empresas y los emprendedores puedan encontrar en esto un camino para el emprendimiento digital. Tenemos un ejemplo de éxito como el caso de Ignacio Feroni. Él tiene una óptica ubicada en el barrio entre Apoquindo y Manquehue, donde él ha logrado seguir todas las normas y las reglas que la CNC le ha ido indicando y ha tenido éxito y ha logrado pasar esta pandemia manteniendo sus ventas, ya está creciendo. Como miembro de Comunidad C estamos muy contentos porque ellos nos han ayudado bastante, sobre todo para la integración entre distintas pymes. Hemos estado demasiado favorecidos por su ayuda, sobre todo el año pasado, 2020, que fue demasiado difícil para todas las pymes. También nos sirvió como asesoría para nosotros crear una página web totalmente digitalizada con el fin de que la gente pudiese comprar lentes desde su casa. Nosotros como Óptica Rollo Ceroni pretendemos seguir ligados por mucho tiempo más con Comunidad C. Queremos ser parte de ellos porque el beneficio que nos entregan es mucho. Gracias a Comunidad C nosotros ya tenemos varios convenios que nos van a servir para el 2021. Todos esos convenios no lo hubiésemos podido lograr sin Comunidad C. Y la difusión que ellos entregan a nosotros nos favorece bastante. Muy bien, a mí me gusta mucho esta sección, que las empresas puedan mostrar también lo que están haciendo. Para que sepan que estamos en vivo y en directo, ganó Colo-Colo, rajuñando, aquí aplauden los camarógrafos, miren cómo aplauden, bueno, y
Ganó Heraldo Muñoz en las primarias del PPD. Tenían que elegir un candidato entre Vidal, Tarut y Muñoz. Ganó con un 54% de los votos. Vidal sacó 43 y 3% Tarut, para que sepan que ya está definido el nuevo candidato. Y ya me dicen que tenemos contacto con Hermógenes Pérez de Arce desde la quinta región. ¿Cómo estás, Hermógenes? Gusto saludarte. Hola, Checho, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Gracias por convidarme a tu programa. Al contrario, un placer tenerlo aquí para que podamos conversar de todo, sin ningún tipo de censura. Oye, tenemos que ir a la pausa, pero antes te voy a dejar plantear una pregunta, como se hace en televisión. No la conteste porque te voy a plantear la pregunta, vamos a la pausa y volvemos. Esta es la pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor gobierno entre estas alternativas para ti? ¿Ricardo Lagos, Michelle Bachelet o Sebastián Piñera? ¿Cuál ha sido el mejor gobierno de los tres? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos conversando ya en extenso con Hermógenes Pérez de Arce. Una presentación de Te Pillé. No sea usted la próxima víctima. Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Quiero aprovechar este momento para agradecerle a Newman la confianza que ha tenido en nuestro programa y además las buenas tenías que me ha dado todas las semanas para estar bien presentado para ustedes. Siempre uno se vive bien con Newman, formal, informal, esportivo. Siempre Newman tiene una tenida que le va a ir muy bien a usted. Si todavía no ha ido a conocer la nueva colección, se la recomiendo. Viene espectacular. Muy bien, le dejamos plantear una pregunta a Hermógenes Pérez de Arce, pero no le vamos a pedir que la conteste todavía porque queremos entrar a conversar con él un café tradicional. Me voy a cambiar de lugar, señor director, y quiero que me pongan ahí a Hermógenes en pantalla para poder verlo y poder conversar con él. Hermógenes, gracias por esperarnos todo este rato. Ha sido... queremos conocer un poquito más de ti antes de llevarte al plano que a ti te gusta, que es la polémica, que es la cosa de la política. Cuéntanos un poquito quiénes conforman tu familia. Bueno, yo tengo cónyuge, 4 hijos, 14 nietos y 13 bisnietos. 14 Esa es mi familia nietos. más próxima. 14 nietos. ¿Y eres abuelo regalón, chocho o no? No, soy igualitario, abuelo igualitario, me tratan todos de tú y nos venimos muy bien con todos, no tenemos problemas, en un plano de mucha confianza mutua. Oye, y cuéntame una cosa, ¿se reúnen de repente toda la familia? Porque son hartos, ¿eh? Poco. Lo que pasa es que 3 de la familia vivimos juntos, así que nos vemos todos los días. Otro hijo nuestro vive en el sur y otro vive con nosotros en la misma casa. ¿Sí? Oye, así que nos estamos viendo constantemente. Tú eres una persona de una idea política bien definida, bien clara y con harta consecuencia a lo largo de los años. ¿Lo heredaste de tus padres eso, esa posición? No, la verdad es que en mi casa no se hablaba mucho de política. Nosotros vivíamos con mi abuelo paterno y mi padre y mi abuelo paterno eran personas de derecha, más bien inclinados al Partido Liberal de esa época. Y partidarios de Arturo Alessandri, mi abuelo era amigo de Arturo Alessandri Palma. Así que en ese sentido en mi casa la política no tenía un papel preponderante. Pero yo sentí muy luego una necesidad de tomar una posición política y de mantenerla. Y el destino quiso que en los años de la Unidad Popular me ofrecieran un programa radial en que yo hablaba de política económica. Y resultó que ese programa fue bastante oído y del Partido Nacional se me acercó el presidente en ese tiempo, que era don Ladislao Errázuriz, y me ofreció ser diputado. Y la verdad es que el programa fabricó mi diputación y salí elegido en marzo del 73 como diputado.
Duraste poco. Basado exclusivamente en lo que yo opinaba en ese programa. Y ahí fui forjando una postura política que he conservado hasta hoy día. Y de ahí pasaste a ser columnista durante muchos años del Mercurio, ¿no? Bueno, yo había entrado al Mercurio bastante joven, cuando tenía 28 años, como redactor en la página editorial de artículos más bien secundarios. Con los años pasé a tener una columna que la mantuve por cerca de 30 años, que era firmada. Y hasta que me retiré en el año 31 de diciembre de 2008, para decirlo con precisión. ¿Mucha pena dejar el Mercurio, que fue tu casa durante tantos años? Es por un lado, pero por el otro se me hacía difícil porque yo tenía una postura política que no era coincidente con la del Mercurio. El Mercurio en ese tiempo estaba apoyando la candidatura de Sebastián Piñera a la presidencia de la República y yo discrepaba de eso y encontraba que debía haber una alternativa propiamente de derecha y que representara la continuación del legado del gobierno militar, que es lo mejor que le ha sucedido a Chile en su historia. Y el diario se estaba alejando de esas posturas, recibía muchos ataques a raíz de mis columnas, no dentro del diario, que me respetaron siempre mucho, pero estaba un poco a contrapelo en ese sentido. O sea, a veces no coincidía con la línea editorial del diario tampoco en esas materias, sobre todo en el tratamiento al gobierno militar. Así que me alejé por consideraciones de diferenciación política de la línea del diario. ¿Pero nunca fuiste censurado por el Mercurio? Nunca, nunca, no. Fueron siempre muy respetuosos y guardo un gran recuerdo de Agustín Edward Sistman, que me llevó al Mercurio y que me respetó la columna incluso recuerdo una ocasión en tantos años, décadas, en que me llamó para preguntarme si no opinaba yo que algunos términos de mi columna eran excesivamente duros. Y la verdad es que releyéndola yo estuve de acuerdo, así que le suavicé la columna, pero fue una ocasión en decenas de años. Y tú siempre Hermógenes, sí. Tú siempre fuiste opositor a Sebastián Piñera. ¿En qué se basaba tú? Si era finalmente el representante de la izquierda, la alternativa era un candidato el representante de la derecha, la alternativa era un candidato de izquierda. ¿Por qué siempre te opusiste a Sebastián Piñera? Bueno, primero porque lo conocí siendo candidato junto con él. Y consideré que una persona que hacía las cosas que hacía él no podía ser presidente de Chile. Siempre he sostenido que él carece de atributos básicos para ser presidente de Chile y yo creo que la realidad del país me ha dado la razón, en el sentido de que carece de las condiciones esenciales que debe tener la primera personalidad de la nación. Por eso yo era partidario. ¿Cuáles son esas condiciones que tiene que tener una persona que no las tiene Sebastián Piñera para ser presidente? Bueno, desde luego el carácter de una persona que respeta las normas, que está llamado a hacer respetar. Una persona que respeta en la política un tratamiento honesto, que él no lo tuvo conmigo. Yo me di cuenta, me decían todos que Sebastián era muy capaz y yo decía, sí, es capaz de todo, porque lo que yo había visto que hacía durante la campaña en que participamos juntos, me parecía insólito. Y ahí me forjé una mala impresión de él y siempre fue opuesto a que fuera el candidato del sector al cual yo pertenecía. Y siempre abogué porque hubiera otras personalidades que se presentaran como alternativa. Incluso fui de los primeros que sugería que José Antonio Kast en la UDI era una persona que podía representar esa alternativa. Pero no fructificó y la UDI en definitiva terminó siendo el partido que apoyó más firmemente y más fielmente a Piñera. ¿Tu candidato en ese minuto era José Antonio Kast? Yo sugería que él podía ser una buena alternativa de carácter joven, una renovación. Así que le sugerí y en mi escrito manifesté lo mismo. Pero la UDI se inclinó finalmente por Sebastián Piñera y lo apoyó. Y Sebastián, la verdad es que se movió bien en ese sentido y siendo una persona de carácter político completamente ajeno a lo que era la UDI, porque Sebastián Piñera había sido
un opositor al gobierno militar había votado que no en el plebiscito de 1988, y la UDI y Renovación Nacional habían sido los partidos que habían sustentado justamente el sí en el plebiscito del 88 y la continuación del gobierno de Augusto Pinochet por 8 años más, que ya no era gobierno militar, era un gobierno civil con plena democracia, y que habría sido lo mejor para Chile si es que hubiera triunfado el sí. Pero las circunstancias no se dieron. Y el análisis es bastante complicado porque había un apoyo internacional también a la opción del no, siendo que el gobierno norteamericano era muy partidario de la Junta Militar, Ronald Reagan, el presidente, pero su Departamento de Estado jugaba en otro partido, en el sentido de que mandaron para acá un embajador insólito que era Harry Vance, que fue un gran favorecedor del no a Pinochet, que le dio enormes recursos a la campaña del no. Porque él sí habría podido ganar ese plebiscito. Perdona. Pero con todo el despliegue de recursos, sí, adelante. No, pero perdona, ¿cuánto tiempo más crees tú que debería haber estado el gobierno militar? ¿No te parece que muchos de los que votaron sí se dieron cuenta que no era tan terrible el no porque se volvió a una democracia? Porque al final de cuentas el gobierno militar no era una democracia. Los países en general, las democracias tienen varios defectos, pero siempre son mejores que las dictaduras. Entonces, ¿cuánto tiempo más tú crees que debería haberse mantenido el gobierno militar? O sea, imposible que se hubiera mantenido esta época. Oye, Checho, Pinochet tendría ciento y tantos años. Te voy a decir algo que tal vez no te caiga, bien, pero tú estás tan desinformado de la historia política de Chile como Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera dice eso mismo, que él era partidario de terminar con el gobierno militar y por eso votaba por el no. Pero la verdad es que el gobierno militar se terminaba por su propia disposición en las artículos transitorios de la Constitución de 1980. O sea, empezaba un gobierno plenamente democrático presidido por una persona elegida en un plebiscito plenamente democrático, que fue el de 1988, que habría sido lo mejor para el país. 8 años más de tranquilidad, progreso, prosperidad, como la que había garantizado el gobierno militar. Se habrían producido a raíz, un año antes de lo que se produjo el retorno a la democracia. O sea, el retorno a la democracia era más rápido por la vía de que hubiera triunfado el sí a que hubiera triunfado el no. El gobierno militar se terminaba de todas maneras. Sí, yo conozco de la historia y no tengo ningún problema que me critique si no piensas como yo, no tengo problema. De eso se trata este debate. No, si el problema está en los hechos. Diferencia en los hechos, Checho. Los hechos, el gobierno militar, elegido Pinochet, terminaba el gobierno militar. Está claro que había y comenzaba un gobierno plenamente democrático, un año antes. Está claro que había un calendario, pero mi pregunta es, a la luz del conocimiento que tenemos, que muchos creíamos que se terminaba el gobierno militar y volvía un gobierno como la Unidad Popular. Tuvimos varios gobiernos de la Concertación que le dieron gobernabilidad al país y que hubo un crecimiento bastante razonable. A la luz de esos hechos, ¿no cambia tu forma de pensar? ¿Sigues pensando que era mejor haber seguido con un gobierno militar? Pero no me entendiste nada, Checho. Yo lo que te estoy diciendo es que el gobierno militar terminaba si triunfaba Augusto Pinochet en el plebiscito. Se iniciaba un periodo de plena democracia con un periodo de 8 años de presidencia de Augusto Pinochet, un plazo que me parecía muy adecuado. Y obviamente lo que sucedió fue que perdió en la elección del plebiscito, se terminó su gobierno, y terminó eligiéndose un gobierno de oposición al gobierno militar, que fue el gobierno del no. Yo he reconocido que en ese sentido se había producido antes un milagro chileno, que llevarnos desde el último lugar de América Latina al primero, fue el primer milagro chileno reconocido en todo el mundo bajo el gobierno militar, bajo el gobierno de Augusto Pinochet. Y después se produjo un verdadero milagro, que fue que la Concertación, que triunfó en el plebiscito de 1988, conservó el modelo político, económico y social legado por el gobierno de Augusto Pinochet. Y eso, a mi juicio, fue muy bueno, y estoy de acuerdo contigo en que fue mucho mejor de lo que cualquiera habría esperado. Porque en el momento en que se perdió el plebiscito, la confianza en Chile cayó muy fuertemente. Se desplomó la bolsa de valores, nadie confiaba en lo que pudieran hacer estos elementos políticos que iban a
presidir la concertación. Pero la verdad es que se comportaron moderadamente. La verdad es que tampoco te invité para hablar de lo que ya sabemos que tú piensas del gobierno militar y hay varias cosas que tenemos coincidencia, otras no tanto, pero tú tienes la libertad de cualquier momento apretar el botón. Tú sabes que ahora el que no le gusta lo que están hablando aprieta el botón y se va. Nosotros te vamos a mantener hasta el final, puedes tener la tranquilidad. Oye, Hermógenes, ¿todavía quieres volver al mundo político? Porque tengo entendido que estabas tratando de construir un partido que se llama Fuerza Nacional, que te ha costado un poquito para conseguir la firma, ¿o no? No, yo no estoy en eso. Lo que pasa es que yo apoyo a Fuerza Nacional porque es muy importante una cosa que contiene la declaración de principios de Fuerza Nacional. Fuerza Nacional dice que es continuador del legado del gobierno militar y eso me interpreta plenamente. Lo han organizado otras personas, me han pedido que sea vicepresidente honorario, incluso me honraron ofreciéndome ser candidato presidencial del partido, cosa que yo habría asumido con mucho gusto, pero dentro de mi hogar y especialmente mi mujer se opuso terminantemente y por eso no lo acepté y les dije que justamente por consideración a los valores de la integridad de la familia y que están muy bien representados en la declaración de principios del Partido Fuerza Nacional, yo no podía ser candidato porque mi familia prevalecía en mi concepto cuando se trataba de que el jefe del hogar tomara una decisión de esa índole. Y todos me pidieron encarecidamente que no lo hiciera, pero yo estaba dispuesto. Dos preguntas. La primera, yo me quería salir del tema del gobierno militar, pero ya que tú lo mencionas, ¿qué significa para ti continuar? ¿Cuál fue la frase que usaste tú? Continuar con el legado del gobierno militar. ¿Qué mantendrías del gobierno militar hoy día? Por ejemplo, en el país hoy día, post pandemia, post estallido social, ¿qué mantendrías del gobierno militar? Pero tú insistes en hablar del gobierno militar, si el gobierno militar se terminó y se terminaba de todas maneras. Y no, pero tú aunque hubiera triunfado aunque hubiera triunfado el sí en el plebiscito y hubieran elegido a Augusto Pinochet, que habría sido lo mejor para el país, el gobierno militar se terminaba. Si hay un articulado permanente de la Constitución que es el mismo que rige hoy, que habría regido con el presidente Pinochet. No, pero el régimen era igual que hemos tenido. Hermógenes, parece que no nos estamos comunicando bien. Yo no estoy hablando de gobierno militar. Tú dijiste que el partido que te ofreció ser presidente, los principios mantener el legado del gobierno militar. Mi pregunta es, ¿qué legado del gobierno militar te gustaría imponer en el Chile de hoy? Esa es la pregunta. No te estoy llevando yo a que siga el gobierno militar, no. Simplemente, ¿cuál es el legado que te gustaría poner en el Chile de hoy? Pero ¿no te has dado cuenta, Checho, que el legado del gobierno militar es lo que hemos tenido estos 30 años? Eso es el legado del gobierno militar. Una constitución política, una sociedad libre, el respeto a las opiniones de todas las personas, el respeto a la libertad, la familia como base de la sociedad, el mantenimiento del orden en el país. Todo eso es el legado del gobierno militar. Y es lo que hemos vivido en estos 30 años que han sido unánimemente considerados como los mejores de la historia de Chile. Y por eso yo digo que el segundo milagro que se produjo después de poner a Chile a la cabeza del hemisferio fue que se mantuviera el modelo que legó el gobierno militar y que ha sido destruido desde el 15 de noviembre del año pasado hasta esta fecha. Metódicamente está siendo demolido. O sea, yo era contrario a esa demolición y era partidario de esa permanencia. Eso es lo que yo siempre he defendido y creo que los partidos políticos que sacaron de su declaración de principios su adhesión al legado del gobierno militar, que fueron la UDI y Renovación Nacional, cometieron un gravísimo error, renunciando a sus principios. Y es lo que les he criticado al Partido Republicano, al cual yo pensaba adherir cuando empezó a formarse, y cuando veo en la declaración de principios que no había ninguna referencia al legado del gobierno militar, que es lo más importante que ha sucedido probablemente en la historia de Chile, porque nunca en la historia de Chile vas a encontrar un periodo tan próspero, tan pacífico y tan progresista como el que se registró en los 30 años en que estuvo en plena vigencia el modelo que legó el gobierno militar.
y yo soy partidario de restablecer ese legado. ¿Y esa tú no es mi crees que... postura. Ahora no sé si te queda claro. Sí, no, ahora entendí que estaba hablando de la estructura que quedó en el país y todo lo más. Pero tú no crees que los... Obvio, pues si eso lo hizo el gobierno militar. Sí, claro. No, si en eso no vamos a entrar a discutir. Si lo que te pregunto yo es lo siguiente, ¿tú no crees que los partidos estos de derecha que tú dices que sacaron de sus principios el legado del gobierno militar, a lo mejor para ellos primó mucho más el tema de las violaciones humanas que el gran cambio económico que se produjo en Chile? No, es que en ese tema estamos en completo desacuerdo. O sea, yo creo que el gobierno militar respetó los derechos humanos en la medida en que podía hacerlo, siendo un régimen que estaba atacado desde el exterior y desde el interior, con un ejército revolucionario que quedó desde la Unidad Popular, que era superior a 20.000 personas, con internaciones de armamento clandestino que han sido las más grandes que se han hecho en la historia de América Latina, eso reconocido por autoridades norteamericanas en 1986, cuando hubo una internación masiva de armamento, con ayuda en materia de guerrilleros, de armas y de financiamiento a movimientos subversivos sumamente poderosos. Si el gobierno militar le hubiera temblado la mano, como le ha temblado a Piñera, por ejemplo, en este tiempo, el gobierno militar no habría durado nada, porque el movimiento guerrillero era muy poderoso, bien armado y con un apoyo internacional extraordinario. Así que yo nunca he participado de esa opinión de que el gobierno militar violaba sistemáticamente los derechos humanos. Por sostener esta opinión me obligaron a salir de un programa de televisión en una oportunidad. Ya vamos a hablar de eso. Pero esa opinión yo nunca la he compartido. Ya vamos a hablar de eso. Si yo no estoy diciendo que el terrorismo que hubo no se haya combatido, el terrorismo se combate con fuerza, no puede entrar a dialogar. Pero también hay que reconocer que hubo violación de derechos humanos, gente que desapareció muchas veces por pensar distinto, o por tener distintas opiniones, o porque pasaron a llevarse sus libertades. Pero mira, yo conozco tu posición, te invité al programa conociendo tu posición, yo no te voy a censurar por lo que tú estás diciendo, ni mucho menos, pero tenemos que respetarnos, que uno puede tener visiones distintas de un mismo pasado. Ahora, te quiero llevar, sí, a ese episodio que acabas de mencionar tú, cuando te invitaron al programa donde Tonka te pidió que te retirara del programa. Fue un episodio muy, muy fuerte. ¿Qué sentiste en ese minuto, tu primera reacción? ¿Cuál fue? Porque la verdad, yo en esta pasada estoy contigo. Si a ti te invitan a un programa, tú toda la vida has dicho algo, y te invitan sabiendo que si te preguntan de eso vas a decir lo mismo, después sacarte en cámara, a mí a lo menos me parece una falta de respeto inaceptable. ¿Qué sentiste tú? Mira, Checho, yo la verdad es que en ese momento sentía alivio porque eran unos energúmenos los que dominaban ahí en el programa y estaban todos lanzados en contra mía. Así que era una cosa muy desagradable. Obviamente era casi un alivio que a uno le dijeran que se fuera. Pero lo que sucedía era que esto sucedió muy al margen de lo que las autoridades del canal y la propia conductora del programa sabían. Porque a mí me llamó para que fuera una niñita que ni siquiera sabía bien quién era yo, porque yo estoy alejado de la televisión hace muchos años. Y yo había hecho un video que se convirtió en trending topic de esa semana, y esta productora joven que ni siquiera sabía quién era yo me llamó y me dijo: mira, hay un video suyo que ha tenido 250.000 de visitas y nos interesaría que acudiera al programa Bienvenido. Ella no sabía bien el contexto que rodea mi actuación pública. Entonces, cuando llegué al programa, se me acercaron inmediatamente panelistas de derecha y me dijeron: Hermógenes, hay que tener mucho cuidado en este programa porque aquí hay gente que es muy vehemente y no van a permitir que tú en alguna forma expliques el tema de los derechos humanos, así que por favor no te refieras a eso. Y eso es muy contrario a mi temperamento, yo defiendo mi punto de vista donde sea.
Entonces, la situación que se produjo ahí cuando yo expresé mis opiniones y dije que negué terminantemente que hubiera violación sistemática de derechos humanos en el gobierno militar, lo sigo negando y para mí es muy fácil probarlo porque tengo todos los antecedentes válidos, he escrito libros sobre la materia, así que no me cuesta nada. Pero en el programa cuando yo dije eso, hasta una periodista joven de izquierda que había se puso a llorar. Entonces fue una situación muy difícil porque uno cuando expresa una opinión no pretende hacer llorar a nadie. Y los tipos que habían, los varones, se levantaron violentamente gritando. Uno gritaba que su padre había sido torturado, otro gritaba que era falso todo lo que yo estaba diciendo. Entonces era una atmósfera realmente insostenible. Y en ese momento esta niña, la conductora, me dijo que no se podía aceptar una cosa así como la que yo estaba sosteniendo y que por favor me fuera. Yo le dije que con mucho agrado me iba porque era una situación muy desagradable. Así que eso fue todo, ¿eh? Desde el punto de vista... Lo que pasa es que el país está con... ¿Perdón? Sí, no, termina tu exposición. Lo que pasa es que el país es un país, yo escribí un libro que se llama así, es un país de cerebros lavados, ¿eh? En este país se han impuesto todas las consignas de la extrema izquierda, contrariando la verdad histórica de una manera pero absolutamente grosera. Entonces la gente en general ha sido objeto de un manejo comunicacional insólito. La opinión pública se ha formado aquí sobre la base de las consignas que son las consignas del Partido Comunista. Yo me podría extender en esto porque me han pasado cosas muy sorprendentes, dado que soy aparentemente la única persona que ha leído los 100 libros en que está expuesta la verdad histórica de Chile después de 1973. Me he encontrado con sorpresas muy grandes. Ha habido personas de derecha que tuvieron alta figuración en el gobierno militar, que me han llamado y me han dicho: Hermógenes, yo he cambiado de opinión porque me he enterado del episodio de que a las presas en el gobierno militar, presas políticas, le introducían ratones en la vagina, me decían. Eso es horroroso. Mi mujer se ha puesto a llorar. Yo no puedo apoyar un régimen que ha hecho esas cosas. Y como yo he leído todo el material, precisamente esa tortura denunciada fue expuesta el año 74 por un defector de la Unión Soviética que se pasó a Occidente y que dijo que ellos habían recibido la orden de divulgar estas consignas y mencionó los ratones en la vagina. Y eso está para probanza de que estoy diciendo algo que es efectivo, en un libro que se publicó en 1975 y que se escribió en 1974 de un señor que se llama Álvaro Pineda de Castro, que se editó en Madrid en una editorial que se llama Vassallo de Bumbert. Y ahí él relata, creo, no tengo el libro aquí, así que no puedo decir la página exacta, pero es alrededor de la 190, que este defector soviético les contó que tenían las instrucciones de contar los horrores más grandes y citó precisamente los ratones en la vagina. Hermógenes. Y que a mí me lo lanzó una vez en cámara Eduardo Contreras, el abogado comunista, me gritaba de los ratones en la vagina. Eso es lo que ha condicionado lo que piensan los chilenos. Los chilenos no saben la verdad. Hermógenes. Y la verdad yo lo he tratado de escribir en libros y divulgar cuando me convían a la televisión, como estoy tratando de hacerlo ahora. Sí. Hermógenes, mira, estás conversando con una persona que apoyó el golpe militar, que también me ha informado y que podemos tener distintas visiones. Yo soy ex militar, actual militar en reserva, le tengo un gran cariño al ejército y yo no me puedo tapar la vista de creer de que nunca se violaron derechos humanos en el gobierno militar como tú. Yo tengo mi opinión, tengo el lado luminoso y el lado oscuro del gobierno militar en mi mente y saco mis propias conclusiones. Es difícil a esta altura que nos convenzamos, los que ya tenemos una opinión clara de lo que fue el pasado. Así como la otra vez un joven dijo que se lo habían violado a una comisaría y vinieron todos los derechos humanos y que se habían violado los derechos y después era todo mentira. Pueden haber muchos episodios como el que tú relatas que no hayan sido ciertos, pero eso no significa que porque hayan episodios que no fueron ciertos no hubo violación de derechos humanos, porque a esta altura yo creo que
es difícil comprarlo. Pero no quiero que nos pongamos de acuerdo. Yo no te quiero cambiar de... No, pero es que tú dices toda tu argumentación y después dices que no quieres que sigamos discutiendo. No, adelante. Discutámoslo, pues. Adelante. Es que yo creo que tú estás equivocado, no estás informado. Porque el gobierno militar, desde que comenzó el gobierno militar, en sus propios ministros, le advertían a la Junta y al presidente de la Junta que el principal problema que tenía Chile, por ejemplo, advertencia que hacía Fernando Lenis, que fue ministro de Economía, Raúl Sáez, demócrata cristiano, que fue ministro de Coordinación Económica, cuando salían al exterior a pedir recursos para salir de la situación en que nos dejó la UP, les decían, ustedes no van a obtener recursos por el problema de derechos humanos que hay en Chile. Entonces ellos venían para acá y les ponían a la Junta todo esto, y la Junta obviamente tenía que tratar de que no hubiera este problema de derechos humanos, pero esto era una campaña propagandística mundial que era propiciada por una gran potencia mundial como era la Unión Soviética, financiada por la Unión Soviética, transmitida a todo el mundo con un enorme poder comunicacional, porque la izquierda maneja los medios de comunicación en todo el mundo predominantemente y en Chile en particular, incluso los que son de medios de derecha. Entonces, obviamente, para la Junta y para el presidente de la Junta en ese periodo, y después para el presidente de la República, Augusto Pinochet, después de 1981, fue un tema prioritario que no hubiera violaciones de derechos humanos, pero había un tema prioritario mayor, que es que no lo sacaran del poder, porque la guerrilla podía sacar a un gobierno del poder dada la influencia, la fuerza, el apoyo internacional que tenía. Y la experiencia internacional señaló que en otros casos sucedió así. Tú sabes que en el origen de la guerra de Vietnam había un gobierno pro-norteamericano en Vietnam, el cual fue derrocado por el propio John Kennedy, que era el gobierno de Ngo Dinh, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, un presidente católico de derecha que combatía contra los comunistas. Y sin embargo, la campaña internacional contra él era tan grande que el propio gobierno norteamericano lo sacó del poder. Y finalmente los norteamericanos que pusieron al que ellos quisieron en el poder, perdieron la guerra de Vietnam y perdieron el país. Había pasado algo muy similar en Irán. Bueno, déjame terminar, esto es muy breve. En Irán, el Shah del Irán estaba también bajo el ataque armado y revolucionario de todos los ayatolás. Y el gobierno norteamericano se hizo parte de una campaña de opinión contra el Shah del Irán, que representaba a la derecha mundial en ese momento, y lo sacaron del poder. Y el peor enemigo de Estados Unidos hoy es Irán. ¿Por qué? Porque los norteamericanos pusieron ahí al peor enemigo que podían tener. Y en Chile iban a hacer lo mismo, porque esa es parte de la errónea política del Departamento de Estado norteamericano, que está manejado por elementos de izquierda, que allá se llaman liberals, y que por lo tanto repiten consignas de la izquierda. Y entonces en Chile el gobierno militar tuvo que tener la energía de poder hacer prevalecer la principal misión de un gobierno, que es mantener el orden público. Y lo logró. Y Pinochet entregó un país pacífico, un país en que no existía ni siquiera el problema de la Araucanía, porque en la Araucanía hasta ganó el sí a Pinochet, debido a que había observado políticas adecuadas a las razas autóctonas, que le rindieron un homenaje, además lo declararon Ulmenfutelonco. No te quiero interrumpir. Era otro país. Sí, no te quiero interrumpir, o sea, te he dejado hablar tranquilamente para que no parezca que te estoy interrumpiendo. Lamentablemente tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a seguir conversando. Te quiero dejar planteado, ¿es cierto que después del episodio de Canal 13 te llamó el hijo de Andrónico Luksic para darte una explicación? A la vuelta. Sí, efectivamente. A la vuelta nos cuenta un poquito de eso. No se muevan de nuestra sintonía, vamos a un contacto con nuestros auspiciadores y regresamos. Hermógenes Pérez de Arce, que ya lo tenemos nuevamente en pantalla. Hermógenes, te pregunté si te había llamado Max Luksic para pedirte disculpas. Cuéntanos cómo fue esa conversación. Sí, él efectivamente el mismo día que en la mañana me habían pedido salir del programa, me llamó en la tarde, me dio toda clase de explicaciones, me formé la impresión de que él estaba en general de acuerdo con los juicios políticos que yo había emitido,
Pero esta es una impresión mía, no quiero comprometerlo a él, pero me dio amplias explicaciones, porque su padre en la mañana, vía Twitter, que es la que prefiere para manifestar sus opiniones públicas, había dicho que le pedía perdón a la audiencia por haber convidado a Hermógenes Pérez de Arce, que había sido un error convidarlo. Entonces, en el fondo, el hijo lo que me dijo fue que se había cometido conmigo por lo menos una descortesía, y me dio toda clase de explicaciones y yo las acepté naturalmente, así que por eso yo no quise hacer ninguna presentación ni iniciar ninguna acción, que había personas cercanas a mí que me pedían hacerlo. Así que no presenté ningún reclamo tampoco en el Comité de Ética de los Medios de Comunicación. En las redes sociales hubo toda una campaña para que se fuera la tonca de la animación del programa. ¿Tú estuviste de acuerdo con esa campaña? No, yo no era partidario de tomar represalias ni nada de eso. Yo había puesto término al episodio. Lo que pasa es que la actitud de ella a la gente de derecha le molestó mucho. A mí me favoreció mucho, la verdad, porque yo tengo varios libros en venta y habitualmente la editorial Zigzag, que los distribuye, me manda un cheque, digamos, para decir las cifras como son, del orden de 300, 500 mil pesos mensuales por la venta de mis libros. Y en ese mes en que se produjo este episodio me mandó un cheque de 4,5 millones de pesos. Así que para mí era fantástico el negocio de que me hubieran puesto tanto de actualidad. Libros además que te recomiendo leer, Checho, y que yo te voy a mandar, aquí no tengo en donde estoy fuera de Santiago, pero en Santiago te voy a mandar porque encuentro que es urgente que los leas, dadas las opiniones que has emitido antes en este programa. Así que te voy a hacer llegar el principal de ellos, que es Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990, que yo lo considero un libro muy importante, a pesar de que en Chile no ha tenido ningún eco, pero se ha vendido bien, ya van 13 ediciones, porque el público vota comprando el libro en las librerías. Y la única citación importante que he tenido ha sido de un autor español comunista, curiosamente, que se llama Mario Amorós, que escribió un libro contra Pinochet, que se llama Pinochet, naturalmente, sangriento contra Pinochet, pero tuvo la deferencia de citar gran parte del prólogo de mi libro, casi como una curiosidad, porque yo sostengo en el prólogo de mi libro que la revolución militar chilena ha sido históricamente muy importante, y ha sido tan importante como la Revolución Francesa en su época o la Revolución Rusa en la suya. Y creo que la Revolución Militar chilena ha presidido el cambio de las políticas mundiales, porque como lo ha reconocido un autor inglés que se llama Neil Ferguson, ha dicho la revolución impuesta en Chile por los militares vino antes de Thatcher y antes de Reagan, y ellos fueron continuadores de esa política, para que veas tú la importancia que tuvo en el orden socioeconómico y también en el orden político, porque como la Unión Soviética basó su campaña contra Chile en el dictum de Leonid Brezhnev, que dijo nunca más habrá otro Chile, y toda su campaña de que aquí se atropellaban los derechos humanos, a la Unión Soviética le empezaron a preguntar ¿y qué pasa con los derechos humanos en la Unión Soviética? Y ahí vino Mikhail Gorbachev y tuvo que admitir que se respetaran los derechos humanos en la Unión Soviética. ¿Y sabes qué pasó después? Que cayó el muro de Berlín, cayó la cortina de hierro y se acabó el comunismo en casi todo el mundo. Así que imagínate si no tiene importancia política lo que hicieron los militares bajo la inspiración de la derecha política chilena. En esto está con hombres como Sergio de Castro, José Piñera, Pablo Barahona, Álvaro Gardón, personalidades que fueron decisivas para que hubiera un gran gobierno de derecha que sacó a Chile del último lugar de América Latina, donde estaba el 53, al primer lugar en crecimiento el año 89, en que entregó el poder al año siguiente. Yo comparto lo del desarrollo económico, lo comparto 100% contigo, Hermógenes. Hay otras cosas que tenemos algunas diferencias, pero no quiero seguir ahondando en el tema porque quiero hacerte otras preguntas también. Te había dejado planteada una pregunta entre Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. ¿Cuál ha sido mejor gobierno, a tu juicio? Mejor no puede decirse, menos malo sí puede decirse. El menos malo de los tres fue el de Lagos, indudablemente. Los otros dos combaten por ser el peor gobierno de la historia de Chile. Junto con el de Salvador Allende estaría el de Sebastián Piñera y el de Michelle Bachelet,
que ahora está tomando un papel protagónico en la elección presidencial chilena, ha elegido a dedo a su sucesora, cuyas primeras palabras son muy amenazadoras, porque dice que esto de que el cambio en la medida de lo posible no da para más. Eso es muy amenazador, de más violencia en Chile, así que mucho cuidado con doña Paula Narváez. Muy bien. Oye, nos está quedando poquito tiempo, el programa termina a las 10 y te tenemos que llevar a otro tema. A ver, antes quiero llevarte a una frase que dijiste tú. Sebastián Piñera fue un gobierno de extrema izquierda. ¿De verdad que tú crees? No. En el Clinic. Hizo lo que decía la extrema izquierda, pero no es de extrema izquierda. Hizo lo que dice la extrema izquierda, es lo que ha hecho, lo que está haciendo ahora. Estamos viviendo lo que la extrema izquierda quiere que suceda en Chile, lo está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera, pero no es de extrema izquierda, obviamente. Entonces, que no es. Tú dices que Sebastián Piñera es más de izquierda que Ricardo Lagos. No, está haciendo todo lo que dice la extrema izquierda, indudablemente. La práctica de su gobierno ha sido algo que no pensó jamás Ricardo Lagos, como cambiar la Constitución. Lo está haciendo Sebastián Piñera. Él fue un adalid del apruebo. Él fue el que llamó el 15 de noviembre, de acuerdo con comunistas, socialistas y otros elementos, a cambiar completamente el itinerario político en Chile y hacer esta locura en que estamos viviendo. Perdona. 7 elecciones por delante este año. Perdona que te empiece a apurar ahora, es por el tiempo, no por censurarte. ¿Cómo crees que va a salir esta nueva Constitución? ¿Crees que hay espacio para...? Yo creo que va a ser un árbol... Yo creo que va a ser un árbol de Pascua y por eso yo me reservo, porque no participo de nada de lo que se está haciendo debido a que fue generado por la violencia y por lo tanto es jurídicamente nulo, a mi juicio, todo lo que se está haciendo. Yo me preparo para el plebiscito de salida, para dar una gran batalla por el rechazo en el plebiscito de salida y volver las cosas al estado en que estaban antes del 15 de noviembre en términos jurídicos, bajo la Constitución de 1980 reformada. Así que en eso deposito toda mi esperanza, además de la elección presidencial de fin de este año. Hermógenes, yo voté rechazo por otras razones, porque creo que no está el ambiente para ponerse de acuerdo. Pero realmente, en el fondo de tu corazón, ¿crees que no hay que cambiar nada de esa Constitución? Mira, Checho, si se han hecho muchos cambios, cientos de cambios a la Constitución. Cuando hay cambios razonables, todos se ponen de acuerdo y los hacen. Todas las constituciones tienen reformas, en todos los países. Y en Chile también las han tenido muchísimas. Y por eso Ricardo Lagos en 2005, cuando hizo otras reformas que se incorporaron a la Constitución, dijo, por fin Chile tiene una Constitución que interpreta a todos los chilenos. Eso lo dijo Ricardo Lagos. Y ahora están hablando de que se necesita otra casa común. Tenemos la casa común y ha sido acordada a lo largo de muchos años. Tenemos una cosa con los personajes, pero antes te quiero preguntar, esta ley de negacionismo que quieren sacar algunos parlamentarios de izquierda, ¿crees tú que le deberían poner el nombre Ley Hermógenes Pérez de Arce? Bueno, Alejandro Navarro, que es uno de sus propulsores, le puso Ley Hermógenes. Se llama así en términos no oficiales. Y yo le agradezco mucho el gesto porque me da una fama que no merezco. Bien, vamos a hacer el último juego con Hermógenes Pérez de Arce. Vamos a ver algunos personajes y en muy pocas palabras, por favor, contéstame cuál es tu opinión sobre ellos. Joaquín Lavín. Bueno, ha sido una gran desilusión política porque me acaba de llegar un afiche que circulaba en 1990 en que había 3 figuras de la derecha que decían interpretar a la derecha, que eran Joaquín Lavín, Carlos Bombal y yo. Obviamente Joaquín se mandó cambiar, o sea, se pasó al enemigo. Y en este momento, a mi juicio, es una persona del otro bando, por decirlo de alguna manera. Vamos con el siguiente personaje. Paula Narváez. Bueno, es la elegida por Michelle Bachelet. Yo no sabía mucho de ella. Recuerdo una foto gigante que apareció cuando ella era ministra, en que inauguró una cosa que me da no sé qué mencionar, pero eso es el hecho riguroso, un gigantesco falo
que iba a ser presentado públicamente como política del gobierno. No sé qué significaba eso. Y ella muy sonriente, inaugurando esta cosa insólita que yo consideraba moralmente muy agresiva. Así que no tengo más referencias de ella, pero ya su frase amenazadora de que la medida de lo posible no da para más. O sea, ahora vamos a las patadas, porque eso es lo que significa. La política es el arte de lo posible. Si eso no da para más, quiere decir que entramos a otro terreno. Así que nos aprontemos los chilenos a un terreno mucho peor incluso del que hemos vivido hasta ahora. Vamos con el siguiente personaje. Francisco Vidal. Bueno, Francisco Vidal, ex militante de Patria y Libertad, se dio vuelta completamente en la chaqueta y se pasó al socialismo más extremo. Fue un problema para Michelle Bachelet 1, Michelle Bachelet 1.0, que hizo un gobierno moderado, reconociendo sus propias limitaciones, entregó la responsabilidad del manejo económico a Andrés Velasco, que fue un buen ministro, que hizo un esfuerzo de gasto extraordinario para evitar el impacto de la crisis del 2008, lo hizo bien, fue un buen ministro Andrés Velasco, y el gran opositor que tuvo Andrés Velasco fue Francisco Vidal, que fue permanentemente disparador contra las políticas económicas que eran las que necesitaba el país en ese momento y que eran de moderación y de estímulo a la actividad privada. Nos queda un minuto, Hermógenes. Vamos con el último personaje, a ver. Heraldo Muñoz, que acaba de salir elegido como el candidato del PPD para las presidenciales. Heraldo Muñoz, dentro de todo, es una persona bastante moderada. Yo he leído sus libros, escribió un libro sobre la política exterior del gobierno militar, que tengo que decir que es bastante equilibrado. A veces ha emitido expresiones que son un poco desproporcionadas o exageradas, pero yo creo que en general es una persona equilibrada. Así que me da cierta tranquilidad como precandidato de la izquierda. Hermógenes, lamentablemente se acabó el tiempo, tenemos tantos temas que conversar contigo, solamente agradecerte la disposición que ha tenido de estar esperándonos y poder escucharte. Gran parte de lo que nos has dicho ha sido tu discurso permanente y nada, espero que te hayas sentido cómodo con un espacio para poder explayarte. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, en otras estamos en total desacuerdo, pero jamás pensaría eliminar de un programa a una persona que no piense como yo. Así que aquí está el ejercicio del pluralismo y de la democracia, y eso es lo que quiero hacer en todos mis programas. Así que muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Checho, por haberme convidado y agradezco tu comprensión para permitirme exponer mis puntos de vista. Gracias a ti. Bueno, queridos amigos, nosotros estamos terminando este primer ciclo de Café Cargado. Vamos a estar en febrero con el resumen de lo mejor. Tuvimos muchos invitados. A ver si podemos hacer un recuerdo de algunos de los invitados que tuvimos en este programa. Mire, por favor, la cantidad de invitados, todos candidatos a la presidencia de la República, ministros, presidentes de partidos, ex cancilleres, ¿no es cierto?, directores de la OEA. En realidad tuvimos una cantidad de invitados de muy buen nivel. A todos ellos queremos agradecerles, a ustedes también que nos vieron, aunque muchos querían tirar el programa para abajo, que cero rating, el programa ha dado que hablar, hemos sido trending topic muchas veces en las redes sociales, y lo que nosotros queremos poner aquí es un espacio para conversar. El diálogo le va a hacer mucha falta a Chile en los días que se vienen, por eso que vamos a estar todo el año con Café Cargado. No se muevan nuestra sintonía, que viene Pauta Libre con interesantes invitados, y si Dios quiere nos volvemos a encontrar el próximo domingo con el resumen de Café Cargado.